Ya está, ya está. Hola, buenas noches. Hoy empezamos puntuales, son las 7, estamos en la sede de Hazte Oír, en Madrid, y esta es la segunda edición de los encuentros actual. Ya sabe que lanzamos nuestro periódico hace un mes, ¿no? Casi un mes, no llega a un mes, y desde entonces estamos programando estos encuentros actual con amigos para analizar las cosas que pasan en nuestro país y para proporcionar el punto de vista nuestro, el punto de vista de las personas que pensamos pues como piensas tú, espero. Y tengo la sensación de que un día serán independientes y en España no nos habremos enterado. Tengo la sensación de que, porque vamos a ver, ¿qué es ser independiente? ¿Qué es declararse independiente? ¿Que alguien levante un muro en el Ebro, o que haga una declaración en el Parlamento, o que convoque una consulta disfrazada de elecciones autonómicas cuando luego se utiliza para otra cosa, o la desobediencia civil, que es la independencia? ¿Cómo nos vamos a enterar de que Cataluña se ha declarado independiente? Ya sabe que yo soy catalán y le voy a decir una cosa: yo creo que Cataluña ya es independiente y el gobierno de España todavía no se ha enterado. Pero seguramente habrá personas aquí que no estarán de acuerdo con lo que acabo de decir, y de eso vamos a hablar esta noche. Antes, le quiero decir una cosa. En su correo electrónico, dentro de un ratito, dentro de muy poco rato, va a recibir usted una alerta, una nueva información sobre lo que está sucediendo en Valencia. Sabe que este grupo que está gobernando en el Ayuntamiento de Valencia ha decidido que los cementerios deben ser lugares laicos, no sé cómo decirlo, lugares donde no hay imágenes religiosas, donde no hay celebraciones, donde a las personas fallecidas pues las vela con no sé qué tipo de cultos, y están retirando las imágenes religiosas, y se ha formado hay bastante lío en Valencia por este motivo. Hemos lanzado una alerta, hay 37.000 personas que han dirigido correos electrónicos al alcalde de Valencia para pedirle que haga el favor de no meterse con los creyentes y ocuparse un poco más de las cosas de la ciudad, de las cosas que interesan a la mayoría. Dentro de un ratito va a recibir usted en su correo electrónico un correo que le hemos mandado con la última información. Le aconsejo que lo lea, porque hay testimonios de personas que están ahora mismo en el cementerio de Valencia y que cuentan cosas tremendas. Y les paso a contar lo que vamos a hacer esta noche, que es hablar con don Salvador Sostres. Buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. Que acaba de ir de Barcelona, ciudad que en mi opinión es la capital de un país ya independiente. Enseguida hablamos de ello. Enseguida hablamos de ello. Alfonso Vasallo no de ideas, sobre todo. Alfonso Vasallo es el director de Actual, del periódico de Hazte Oír, que en este momento, Alfonso, tiene en portada... Bueno, precisamente lo del Ayuntamiento de Valencia, lo del alcalde Joan Ribó, que lo que ha hecho... catalán, por cierto. Catalán, sí, sí. Compromís. Lo que ha hecho es, bueno, pues decir, vamos a permitir que se celebre la misa del Día de Difuntos, que la iba a quitar, pero lo que sí va a hacer es hacer un homenaje republicano a la vez que se celebra la misa del día 1 por el cardenal Cañizares. Es una forma de hacer una vuelta de tuerca laicista sobre los valencianos, que están hasta el gorro de que tomen a los cementerios por un asunto político, y eso es lo que ha conseguido Ribó. La verdad es que en Valencia ahora mismo hay una indignación tremenda, y estamos nosotros recogiendo toda esa información en el periódico, en Actual. Le aconsejo que entre en www.actual.com. Actual con dos L's. Actual con dos L's. Actual.com. Para enterarse de todas esas cosas. Juan Arza es, en castellano, Sociedad Civil Catalana, en catalán, Societat Civil Catalana, que es uno de los grupos más activos
que se está enfrentando al nacionalismo en Cataluña desde hace bastante tiempo, con notable éxito. Es un grupo, tú me corriges si estoy equivocado, si lo digo mal, es un grupo en el que hay personas de distintos partidos políticos, distintas ópticas, distintas interpretaciones, pero todos son catalanes y son españoles y están defendiendo eso. Juan, bienvenido. Sí, bienvenido, gracias Miguel. Y bueno, sí que si me permites te corrijo porque hay muchísima gente, de hecho la mayoría, que no pertenece a ningún partido político. O sea, hay gente de diferentes partidos, pero la inmensa mayoría no pertenece a ninguno en Societat Civil Catalana. Muy bien, pues bienvenido. Pues ya gracias. ve que hoy vamos a hablar de Cataluña con mucho catalán, algunos con opiniones, no todos con las mismas opiniones, pero creo que valdrá la pena escucharlos, como valdrá la pena escuchar al redactor jefe de Actual, a Javier Lozano, que ha estado trabajando en un aspecto muy curioso de esto del nacionalismo. Luego entramos en detalle, pero haznos un titular, Javier, del análisis que has hecho sobre los orígenes del nacionalismo. Bueno, usted sabe que los orígenes del nacionalismo están muy vinculados en algunas zonas a los curas, ¿verdad? a la Iglesia. ¿Y tú has analizado eso? Efectivamente, hemos visto datos actuales y la conclusión a la que llegamos es que nacionalismo y fe no se llevan muy bien. Siempre prevalece uno. Si en este caso, los ejemplos que hemos puesto, que es Cataluña y País Vasco, hemos visto que según los datos que tenemos, cuanto más nacionalista, menos fe. Entonces, ahora mismo Cataluña se ha convertido en un erial, hay pocos cristianos, muy poquitos, los hay, que son valientes, porque no tienen fácil, y en el País Vasco, pues 3/4 de la misma. Entonces, bueno, ya si quieres luego te explico más tranquilamente los datos, pero es curioso. Muy bien. Gabriel López Santamaría, ¿hay alguna similitud entre lo que tú recuerdas de tu país y algunas de las cosas que están pasando en España? Por ejemplo, en Valencia, quitando imágenes de la Virgen, porque no vaya a ser que a alguien le dé un ataque de nervios. Hay muchas similitudes, lo cual me alerta y me aterra un poco. Pero yendo al tema de Cataluña, que es el que está en la tapa de los periódicos, me recuerda la inacción de un presidente que tuvimos en Argentina allá por 2001 y que su inacción llevó al país al colapso del que todavía no se recupera, por equipararlo. Luego lo profundizamos si quieres. Gracias, Gabriel. Isabel San Sebastián ha escrito hace muy poquito un artículo del que me gustaría que habláramos a lo largo de esta tarde. Hablaba del otoño de taparse la nariz, de que los ciudadanos conservadores van a tener que taparse la nariz a la hora de votar y los partidos van a tener que taparse la nariz a la hora de establecer alianzas postelectorales. Es un otoño muy de taparse la nariz, muy de... Qué difícil va a ser para algunos votar, ¿verdad? Y qué difícil va a ser para algunos establecer alianzas postelectorales. Bueno, yo no soy catalana, yo entiendo que... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Eres vasca, que tampoco está mal. Exacto. Y tampoco estoy muy de acuerdo en que a mayor nacionalismo, menor fe. La historia de mi tierra, por lo menos que la conozco muy bien, del País Vasco, es que el nacionalismo tiene mucho que ver, mucho que ver con el carlismo, con la Iglesia, por lo menos con una parte de la Iglesia, etcétera. Pero luego hablamos de eso si queréis, pero mucho, muchísimo. Pero no, lo que yo decía en ese artículo es que es justo lo contrario. Es decir, yo en mi vida me he tapado la nariz para votar y espero que no lo haga nadie. Espero que la gente vote en libertad, que para eso vivimos en un país democrático y libre, en el que se puede votar de todo. Se puede uno abstener, puede uno votar a cualquier partido, puede uno votar en blanco, en fin, hay muchas opciones antes de taparse la nariz. Lo que decía es que mucha gente hará que prevalezca su bolsillo sobre su conciencia y votará tapándose la nariz. Pero eso no quiere decir que yo llame a votar tapándose la nariz, todo lo contrario. Mi postura, y la estoy pagando muy cara, es que el bolsillo es importante, pero es mucho más importante la conciencia, los principios, los valores, y que en consecuencia cada cual sabrá a la hora de votar si vota pensando en la cartera y se tapa la nariz y dice, bueno, venga, a pesar de todo, estos que al fin y al cabo son los que me garantizan más estabilidad económica y tal, o se vota sin taparse nada, a cara descubierta y a conciencia descubierta, y votar realmente con arreglo a lo que sus principios le dictan que haga, ¿no? De todo eso vamos a hablar esta tarde. Salvador, ¿ya sois independientes los catalanes? No somos independientes. Yo no quiero en absoluto
fin, quitar valor y mérito al trabajo de Sociedad Civil Catalana, pero en su presentación has dicho es el grupo que más hace, ¿verdad?, contra la independencia, en fin, algo así. Para mí no es cierto, el grupo que más hace es el gobierno. Es decir, el gobierno de España, con mesura, con prudencia, con inteligencia, sin dejarse llevar por los entusiasmos excesivos, desde mi punto de vista, discutible, supongo que mucha gente no estará de acuerdo conmigo, muchas personas no estarán de acuerdo conmigo, pero hace lo que tiene que hacer en cada momento. En Cataluña, me imagino que en el País Vasco también, y si no Isabel me puede corregir, el nacionalismo es natural y el independentismo es reactivo. Es decir, el nacionalismo, la gente pues, tiene unos sentimientos de arraigo, de identitarios, no sé cómo le podemos llamar, y luego el independentismo crece en la medida que real, irreal, ficticio, imaginario, lo que sea, crece la sensación de agravio. Entonces yo creo que el presidente Rajoy ha tenido en todo el proceso, ya no hablo del País Vasco, hablo de Cataluña en este caso, ha tenido una actitud prudente, mesurada, la misma que ha tenido ante la crisis económica, que desde luego no es vistosa, porque el presidente de un Estado, el presidente del gobierno, no es el presidente del parque de atracciones, es el presidente del gobierno, no es el maquinista del tren de la Bruja, es el presidente del gobierno, no ha venido aquí a tomar copas con nosotros, a entretenernos, ni a divertir a nuestra familia, sino que ha venido a gobernar. Y hemos tenido, por ejemplo, y no es que quiera rehuir el tema de Cataluña, pero hemos tenido 7 años de crisis en que nosotros hemos superado con entereza, con dignidad, sin dejar, sin drama, sin un drama social excesivo. Yo no sé si tal vez sea demasiado decir sin dejar a nadie atrás, pero sí sin dramas sociales ostentosos como ha habido en otros países. Pues del mismo modo en Cataluña, yo creo que el 9 de noviembre, no, yo creo no, yo sé que el 9 de noviembre no hubo un referendo, no lo hubo de ningún... a mí no me... Yo creo vamos, no lo hubo de ninguna manera. Como una hubo gota, otra gota. Una patochada participativa. Si Ya. le llamaron proceso participativo, yo le llamaría una pachanga. En los no colegios. lo hubo. ¿Qué? Con urnas y en los colegios públicos. No lo Con hubo. urnas y dentro de colegios pero públicos eso, y votando. Pero pues si eso no es un referéndum, Isabel, se le parece mucho, sabes perfectamente que hay cosas que se parecen a cosas que no son las cosas. Pero... Entonces, y yo creo que la respuesta del gobierno fue fíjate que los propios independentistas dijeron que había que celebrar otras elecciones y ahora vamos por el tercer referendo ya. Es decir, el referendo que no nos dejaron hacer el 9 de noviembre lo vamos a hacer el 27 de septiembre. Esto es lo que han dicho, ellos mismos. Y ahora el referendo tampoco sirve, parece ser que tendrá que haber otro referendo, con lo cual ellos mismos son el mejor testimonio de que efectivamente sus propósitos no se realizaron. Y ante esta última iniciativa, de momento no concretada, porque ha habido retrasos, en fin, bien gestionados por Xavier García Albiol, el líder del Partido Popular en Cataluña, bueno, pues es que es un brindis al sol. O sea, si hacen algo ya llegaremos. Es decir, un Estado es una cosa seria, es una cosa sólida. Un Estado no puede servir de espantapájaros. Pero si hacen algo, ¿qué más pueden hacer? Lo que hagan, es decir, un brindis al sol, nosotros iniciamos, yo puedo decir, nosotros aquí en plena libertad podemos decir, nosotros iniciamos ahora porque nos queremos mucho, la cuarta, la quinta república, la sexta, no sé qué, y podemos hacer una declaración de principios, en fin. Salvador, pero esta gente ha hecho mucho más que brindis al sol. O sea, yo creo que de momento, Isabel, no han hecho nada. Hombre, vamos a ver, de momento, por ejemplo, se han fumado un puro con las sentencias del Constitucional que obligan a la Generalitat a impartir enseñanza en castellano en los colegios y que garantizan la libertad de los niños en Cataluña a estudiar en su lengua, incluida la de los niños cuya lengua sea el castellano. Con eso la Generalitat se ha fumado un puro y hay varios casos, no sé si son 10 o 100 o 1000, no lo sé, pero hay casos... concretas. No han atendido nada. No han atendido nada porque hay sentencias que han llegado hasta el Supremo y hasta el Constitucional que la Generalitat de Cataluña ha ignorado. Y yo he oído testimonios de padres
que se quejan amargamente de que sus hijos tienen fracaso escolar, de que suspenden las asignaturas, etcétera, porque les imparten enseñanza obligatoriamente en catalán cuando su lengua madre es el castellano. Y eso está ocurriendo y eso es mucho más grave que un brindis al sol. Esto yo creo que es otro debate, en serio, pero creo que no hay nadie que suspenda en Cataluña, no hay nadie que suspenda en Cataluña. Eso es lo que dicen ellos también, No, los es lo que nacionalistas digo yo, dicen eso. o sea, Yo he ¿tú oído tienes alguna testimonios queja de de mi padres. español? No. De acuerdo. No, yo pero soy hijo tú- de la inmersión lingüística, yo Bueno, lo siempre bien. en catalán. Bueno, O sea, no, pero no, yo he no, oído pero yo creo que testimonios este de no es el que- padres, yo he oído testimonios de padres que lo dicen y no se lo están inventando. Y cuando un padre va a los tribunales, recurre en un amparo, vuelve a recurrir otra vez al Constitucional, saca a su hijo del colegio y te cuenta esto, pues A ver, habrá yo que creo que creérselo. este Yo en no sé si es concreto no es uno, el pero tema. son casos. Yo lo que digo Bueno, es- es que esta es una de las manifestaciones de la construcción nacional, una de ellas. El 9 de noviembre de la construcción nacional es como lo llamaban en el País Vasco, supongo que en Sí, Cataluña lo sí, llamarán sí, más o parecido. menos, sí, sí. Fer Patria, me parece que decir vosotros, no, ¿no? no, perdona, Fer, perdona, no, no, la construcción construcción nacional, nacional, sí, pues sí. eso, bien. Otra manifestación es la cantidad ingente de dinero público, de dinero nuestro, porque es tuyo y es mío y es de todos los españoles, porque Cataluña es la comunidad más rescatada a través del FLA, que se están gastando en la construcción nacional. Pero Que ya no está se están recurrido, esto está Bueno, pero que me recurrido. da igual que esté recurrido, Hombre, si pero está se lo han recurrido. gastado, Salvador. No, Sí, no, pero hay eso una no está sentencia, recurrido. hay No, una gobierno, querella contra esto. Este gobierno tan maravilloso, que Sí. según tú está haciendo todo lo que Está tiene muy que bien, hacer está para muy bien. Bueno, es bien, me Yo creo parece que sí. fenomenal. Bueno, pues tú crees que yo creo que no. Y el Yo independentismo estoy no más de está, acuerdo. el independentismo no está subiendo, está bajando, Isabel. Yo estoy más... Está bajando. Bueno, no, perdona. En suma, en términos generales y en suma total de escaños está igual que estaba. Está igual que estaba hace 3 años y está mayor que estaba hace 8. O sea, el independentismo ha ido Hombre, claro, subiendo paulatinamente hasta las últimas no ha elecciones llegado autonómicas. A sus objetivos, 62 diputados. Todo el mundo sabe que son un fracaso. Son lo que tú quieras, pero son mayoría absoluta en el Parlamento catalán, y con esa mayoría absoluta en el Parlamento catalán ya ha dicho la mesa, ya ha anunciado una medida que supone directamente A ver qué dar una hacen. patada. Insisto, Isabel, a ver qué todavía, hacen. bueno, bien, veremos a ver qué hacen. De momento lo que han hecho es gastarse ingentes cantidades de dinero público, no en pagar las deudas de las farmacias o en garantizar una asistencia hospitalaria buena o una educación bilingüe, que es lo que tendría que haber, o trilingüe, mejor dicho, con el inglés incluido, como hay en Madrid, educación bilingüe español-inglés. No, pues no en eso, sino en construcción nacional, en subvencionar a la ANC, subvencionar a los otros, dar pasta a los amigos, llevarse una cuanta de repente para los Puyol y para el 3% y para no sé qué, pero ingentes Está cantidades de debidamente dinero perseguido público. todo esto. Y eso, Debidamente ganar, perseguido. no, debidamente perseguido no, porque se persigue de palabra, se llega al Supremo, Entraron en perdona. la casa de Jordi Pujol el otro día. Entraron en la sede de Sí, convergencia. la corrupción sí, Tiempo, la corrupción tiempo, sí. tiempo, tiempo. La corrupción sí, el gasto en dinero público no. Juan, La Y se querella, la están querella del Inténtalo, gastando Juan, no es dinero broma, ¿eh? público Inténtalo. en la comisión de un delito, voy a y eso intentar- no se persigue, eso es impune. Perdón, Voy a yo- Un intentar, delito si de me sedición. permites. Perdón, directamente. yo una cosa que sí quería decir antes de que sea demasiado tarde. Tampoco, Antes que sea tampoco demasiado creo tarde. que al final No, de este debate pase Es que hay dos nada cosas, concluyente. antes de pasar a otros temas, que ya me han indignado. Primero, decir que Rajoy ha actuado bien en el tema catalán. Muy bien. Ha demostrado una debilidad No, tremenda, una lo que- debilidad tremenda. Rajoy no- Te no es pongo, una histérica, te pongo un es un pequeño, presidente del gobierno. claro, ya sé que no es una histérica. Te pongo un pequeño ejemplo. desde luego que no. El otro Es un día, presidente del gobierno muy blandito, el por otro no decir día, otra cosa. efectivamente, el otro día cuando dijo, vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos para evitar Cuando sean necesarios. cuando sea necesario. Claro. Me recordó la famosa película Casablanca, cuando el capitán de la película de Casablanca, que hacen trampas en el juego en el casino de Casablanca, y entonces se ha cometido el asesinato de un jefe nazi, y entonces él dice, detengan a todos los sospechosos. Él sabe perfectamente quién ha cometido el asesinato, y dice, detengan a todos los sospechosos. Eso es un brindis al sol. Eso sí que es un brindis al sol. La actitud de Rajoy ha sido muy débil a lo largo de todo este proceso, A mí como lo Rajoy, fueron los presidentes Cuando anteriores. dijo esto me Ha recordó a cuando permitido- Rosa Díez le decía, No. diga conmigo rescate, no lo dijo, y gracias a que no hizo caso a una histérica, Bueno, en este momento bueno, España bueno. tiene una situación económica mucho mejor de la que tendría. bueno. Y gracias a que a que el presidente del gobierno no hizo caso a todo el conglomerado de, para mí, y sin faltar, de descerebrados que le decían que hiciera algo terriblemente pernicioso para España, él con esfuerzo, con discreción y con lealtad finalmente al pueblo al que se debe, se esforzó de un modo callado y sordo
para que Sobre España no todo tuviera callado, que pasar. sobre todo sí, callado. pues sí, Muy oiga, sí, muy porque el callado. presidente del gobierno no está, No, pero- que no es Julio Iglesias No, el presidente ya, del gobierno. ya. Para Julio No Iglesias hace tenemos falta- uno que no es hace- fantástico, no hace falta que lo sensacional, jures, no hace falta no que me lo puede jures, gustar no. más, No, bueno, pero es que no es él. O sea, segunda- Julio Iglesias tampoco está para hacer política. Salvador, No, Salvador. oiga, Sí, una cosa, perdón. no podemos Que hay que poner podemos mucha vehemencia tener- en la defensa del gobierno. Hay No, que poner efectivamente. mucha vehemencia en la defensa del Pues sí. gobierno. Bueno, Si bueno, le quieren Y poner aparte, vehemencia- lo vuestro me Que es parece que- relativismo que no y me- que estáis haciendo un flaco relativismo. favor. que no ¿Lo me del Salvador, aborto? ¿Lo del Salvador. gobierno con el aborto eso qué es? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lo del gobierno en relación con el aborto eso qué es? ¿Cómo lo denominas? Si lo nuestro es relativismo, Yo lo llevo- suyo qué es. Llevo un rato pidiendo la Entonces palabra, si me viene permitís. a que Llevo- nos llevo diga un rato- relativistas a quienes estamos acusando al gobierno de haber pecado de debilidad ante una sucesión de provocaciones, de ofensas y de gasto de dinero público en la preparación y comisión de un delito de sedición, que nos llame relativistas por subrayar eso para defender a Rajoy. de verdad. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Si me Vamos a permitís, hacer por una favor. cosa. Voy a pedir a mis compañeros que vayan a mi despacho y tengo ahí unos cuantos silbatos de los que utilizamos en las manifestaciones. ¿Me podéis traer uno, por favor? Juan. Juan. Salvador, luego te cuento. Luego te enseño, luego te enseño la pancarta que estamos preparando. Ya empezamos. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Oiga, la derecha en casa nunca ha ido a manifestaciones. Bien, Ahora, si la Por derecha favor, no tiene que ir traedme a la traedme calle, mi pues ya silbato bueno. Oye, y hagámonos escuchamos a Si me Juan. permitís, por favor. Bueno, a ver, yo creo que es evidente que todos los gobiernos españoles han cometido errores en la gestión de esta cuestión. Creo que no han cometido errores aquellos que probablemente no han tenido la oportunidad de ocupar el gobierno. Eso también es evidente. Creo que este problema es un problema que se ha ido gestando y que se ha ido larvando durante muchísimo tiempo. Creo que el nacionalismo hace muchísimo tiempo que gobierna la sociedad catalana en todos los sentidos, que la controla en todos los sentidos, y que el problema no es solo de las estructuras políticas o de la Generalitat de Cataluña, sino también es el dominio de la opinión pública que ha llegado a conseguir el nacionalismo. El nacionalismo se permite hacer muchas cosas también porque hay mucha gente que cree en ellas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente, claro, hay mucha gente que cree que efectivamente la inmersión lingüística es una maravilla, y hay mucha gente que ha llegado a creer que un niño que vive en Vic y cuyo entorno es completamente catalano hablante, si se le enseña solo en catalán, pues después viendo Telecinco o quizás oyendo castellano en la calle, conseguirá un dominio del castellano igual al que puede conseguir un niño que estudie en castellano pues todas las asignaturas. Es decir, estas cosas la gente en Cataluña se las cree, ¿eh? Entonces, esto es una cuestión de aplicar la ley, es una cuestión de actuar con autoridad, pero también es una cuestión de convencer. Estamos ante una batalla que no es solo una batalla de ser duro, de ser riguroso, de ser estricto, sino también es una batalla de convencer y es una batalla de opinión pública muy importante, ¿no? Dado esa batalla. ¿Cómo que no? Sí. Que no Entonces, se ha dado. nosotros desde Societat Civil Catalana lo que pedimos, por favor, porque nos jugamos bastante en ello, es que en la medida de lo posible miremos hacia adelante. Repito, seguramente podríamos hacerle muchos reproches al gobierno del PP, también se los haríamos desde luego al PSOE, se los haríamos, insisto, a cualquiera que haya gobernado, y quizás si no se los podemos hacer al que no ha gobernado es precisamente porque no ha gobernado. Incluso podríamos hacer reproches al ex líder de Sociedad Civil Catalana que está imputado por amenazas en las redes sociales. Por supuesto. Es decir, todo el mundo, no nos pongamos estupendos respecto de lo que podemos reprochar a los demás sin admitir lo que nos podríamos reprochar a nosotros mismos. Absolutamente, ¿Verdad, Juan? todo el mundo, por supuesto que sí, pero como el desafío que tenemos delante nuestro no es un desafío menor, es algo ante lo que reconozcamos que no nos hemos enfrentado a una cosa semejante en este país en el pasado, o si nos hemos enfrentado ha sido con otras características, a otra escala, etcétera. Y por tanto tenemos... Claro, Bien. claro. Es que hubo un plan Pues- Ibarretxe y hubo una ETA que mató a 900 Yo- personas, yo- en fin, que pero el- algunos pero el tenemos señor Iba- trienios, el señor ¿eh? Ibarretxe- Oye, Isabel, y un 36. El señor Ibarretxe No, sí, llegó no, al no, pero más Congreso, cerca, más cerca, en el señor esta Ibarretxe democracia. llegó al Congreso
presentó su plan, Claro. se le dijo que no, Exacto. y al cabo de pocos meses Porque el había un señor gobierno Ibar... con pelotas, con perdón. Bueno, Perdón. esa es una, Hombre, esa Isabel. es una, Pero esa es una interpretación. Es lo que había, es exactamente lo que había. Yo, si me permitís, en definitiva, y No acabo, termino de pillar la expresión. yo no creo que Soy sea muy una ambigua cuestión siempre en esa de, expresión. yo no creo que sea una cuestión ni de pelotas, ni de hacerse reproches. Creo que ahora más que nunca lo que hay que hacer es pensar en cómo podemos estar unidos para solucionar este problema, superando las diferencias ideológicas y superando reproches, porque ese círculo vicioso de los reproches es un círculo que no conduce a ninguna parte. La pregunta es cómo podemos mantener nuestro país unido, cómo podemos mantener la convivencia dentro de Cataluña y de los catalanes con el resto de los españoles, y cómo podemos vencer al nacionalismo en todos los terrenos, en el terreno legal, en el terreno mediático, en el terreno de la opinión pública. Bueno, pues desde luego que peleándonos entre nosotros o echándonos los trastos a la cabeza no es la Pero si manera. Rajoy ha convocado a Pedro Sánchez, No habrá- convocará no habrá- a Albert Rivera, si- ha convocado a si- Pablo, si no hasta hay- Pablo si Iglesias, no hay- mira si ha si no hay- convocado. si no hay un acuerdo, quieres? si no hay Ya un lo hay. acuerdo, si no hay un acuerdo entre los grandes partidos españoles y entre las nuevas fuerzas políticas emergentes Pero ya lo para hay, Juan, plantarle ya lo cara hay. al nacionalismo, Juan, que y ya lo hay, baja la realidad. y seguimos utilizando esta cuestión de una manera partidista, yo creo que le estamos poniendo las cosas más fáciles a Pero los que eso- en Juan, que no nacionalistas. te hayan estamos de llamado a acuerdo. ti no Eso significa ya que lo no hay. hayan llamado a nadie. El presidente del gobierno hoy es Ahora. portada en Perdona, todos los llama, periódicos. llama reactivamente. Ahora, llama ahora. Pedro Sánchez No ha le llamó llamado a en él. 3 años, llama ahora. Llama Llama ahora, reactivamente. se Pero, a reúne ver, con Pedro Sánchez. pero a ver, no. Ha llamado a Albert Rivera, ha llamado A ver. hasta Pablo Iglesias. Ahora. Pero porque Pablo Iglesias Pero se lo pide. ahora. Es reactivo siempre, ¿sabes? Ahora, pero Va es por que detrás. lleva 4 años gobernando este No, gobierno. exacto, lleva Tendría 4 que años haber- sacándonos de la tendría que crisis. haber- No, tendría que haber líder. Ya vino, pero es que en un gobierno hay muchos ministros, no hay solo uno. Hmm. Y hay tiempo para hacer muchas cosas. Está muy bien, su gestión económica ha sido muy buena y no nos han rescatado. Y esto llevamos 4 años oyéndolo. Enhorabuena, señor presidente, Hombre, es no es- usted no un es- no crack, es baladí. es un genio, muy bien, y no nos han rescatado y ha gestionado usted bien la economía, para lo cual, por otra parte, es para lo que le pagamos el sueldo, ¿verdad? Porque es que acuerdo, es como de si acuerdo. como si yo De me paso acuerdo. la vida felicitándote porque te ha salido muy bien la columna de ABC. Pues ¿para qué te pagan? Para que escribas, ¿no? Pero, Pues escribes. Oye, pero de vez bien. en cuando no me Bueno, molestaría tampoco un no, mensaje. ya. Bueno, bien, pero es que al presidente del gobierno le pagan para que haga ese trabajo, ¿no? Lo que no le pagan es para que haga lo de Zapatero. Pero, o sea, eso, Desde para luego, eso no. desde luego. En ese campo se ha ganado el sueldo. Dicho esto, lo que tiene que hacer un gobierno cuando hay un desafío como el que hay en Cataluña, no de ahora, a raíz de esta última declaración de la mesa, sino desde hace mucho tiempo, es reaccionar. Y yo estoy completamente de acuerdo con que hay que armar una batalla ideológica. O sea, no solo una batalla de reacciones y de leyes y de medidas drásticas, sino que hay que armar un argumentario y una batalla ideológica, y de eso no se ha hecho nada. No se ha utilizado la televisión pública para hacer una serie sobre Cataluña, ni para hablar de historia de España y de lo que nos une, ni de cultura común, ni de nada. No se ha convocado una manifestación, una gran manifestación en España de defensa de la unidad española. No se ha hecho. No se ha hecho absolutamente nada, Salvador. Yo he conocido el desafío separatista vasco. Y con ese desafío separatista vasco, que además tenía el agravante de los muertos, de los terroristas que pegaban tiros en la cabeza, lo cual no es baladí, el gobierno de entonces convocaba a los ciudadanos a la calle, ayudaba a las asociaciones civiles, como por ejemplo el Basta Ya, etcétera, etcétera. Ayudaba a esas asociaciones que se movilizaron en la calle para plantar cara crees que el al gobierno terror no y al ayuda a la sociedad nacionalismo. civil catalana? Pues me ¿Tú crees parece que que no? poquito, me parece que muy poquito ayuda a la sociedad francamente, civil catalana. Isabel, Desde luego yo francamente, no, perdona, no es yo así. nunca le he visto a Rajoy en una manifestación de sociedad Pero si civil no hace falta catalana. ir a manifestaciones. Hombre, pero ¿cómo Se que no hace manifiesta falta la una izquierda, la pero gente que va a la pero calle es no? gente que Oye, va a la mira, calle. Salvador, No, perdona, de pero verdad, no me yo ofendas, en la calle, ¿desde Salvador, cuándo hemos ido nosotros a la no me calle? ofendas. Es que si yo- tenemos que ir a la calle ya dejémoslo estar. Pero cómo no, oye, perdona, yo no soy de izquierdas y me he manifestado muchas veces con las víctimas del No, terrorismo. pero es que un porque gobierno no cuando tiene y con que las manifestarse, y me he un gobierno manifestado tiene que contra gobernar. el aborto, sí, pero la Sí, sociedad civil Isabel, se sí, manifiesta. Yo no digo que tú no. Yo no Bueno, digo que tú pero- no te tengas pues que ya está. manifestar. Yo no, ya Y no sabes soy que de izquierda, pero es nunca que me meto esto- contigo. que no Pero seas quiero decir, lo que clasista, quiero decir eso de es que que se un manifiesta gobierno la tiene que izquierda, gobernar, es bobada. no tiene que estar en la calle. Un Pero- gobierno tiene las herramientas. Un gobierno, no puede, un gobierno tiene que ser un gobierno serio. tiene que liderar a la sociedad, gobierno tiene que ha liderar a liderado. la sociedad y en este caso el gobierno no ha liderado El nada. gobierno Vamos ha a ver, ayudado a la pero- sociedad civil perdona, catalana. Y perdona, aparte una cosa, Salvador. perdón un segundo, acabo enseguida. El gobierno testicular al que tú hacías referencia hace un momento, es el gobierno del Pacto del Majestic. Y yo estoy muy de acuerdo con el gobierno del Pacto del Majestic, porque fueron unos buenos acuerdos, tanto en el 96 como en el 2000. O sea, que Y todo lo que Aznar- no sea la economía es una castaña pilonga. pero A es ti que te da lo Aznar- mismo. Aznar y Pujol no solo pactaron la economía, pactaron muchas más cosas que no La fue impunidad, por economía. ejemplo. No, esto ya no lo sé. Ah.
Pregunto, me pero imagino, huele. Pero sí. Pero Sí, huele. tiene algo que ver que Pujol le han salido todos los escándalos ahora y no antes con esta, que podemos hablar cuando quiera nuestro director. Lo que te quiero decir es que el gobierno al que tú dices, Rajoy ha sido el primer presidente del gobierno de la nación, el primero que no ha negociado con los nacionalistas. Ha sido el primero que ha dicho, yo no estoy dispuesto a... ¿Puedo acabar? Solo acabo de decir, ha sido el único que ha dicho, yo no entro en el negocio de decir, tú quieres esto, pues negociemos, yo te doy esto. Ha asumido negociaciones con algo mucho peor que los nacionalistas, que son los terroristas de ETA. Se las ha tragado y las ha asumido. Yo, si me permites, antes hablábamos de soluciones. Yo me temo que hay que irse muy atrás, porque me temo que ya es demasiado tarde. O sea, hay que irse a la transición. Hay que hacer un poco de historia, hay que irse a la transición. Yo creo que los políticos de la transición tienen muchos méritos. Un mérito fue conseguir la concordia, que era muy difícil con el fantasma de la guerra civil, y hicieron dos gestos muy arriesgados. Uno, permitir la legalización del Partido Comunista para conseguir la concordia. Les salió bien, porque el comunismo empezaba a estar, el eurocomunismo, luego ya de capa caída con la caída del muro, pero cometieron otro error, en mi modesta opinión, y fue pactar con los nacionalismos, o sea, darles cuerda a los nacionalismos, a través de la ley electoral y a través del Estado y de las autonomías. Yo creo que ese es el pecado original que arrastramos desde entonces. Ahora nos reímos de aquel libro famoso que algunos seguramente espectadores recordarán, de Vizcaíno Casas, las autonosuyas, las famosas autonosuyas. Vizcaíno Casas, qué facha era, ¿verdad? Nos reímos un poco. Por otra parte, sí, pero mucha gente lo dice, por otra parte escribía muy bien. Pero bueno, las autonosuyas, a lo mejor tenía algo de razón. A lo mejor el diseño que se hizo en aquel momento fue una forma de ceder ante el nacionalismo vasco y catalán. Y lo que se ha visto después es que el nacionalismo cada vez es más voraz, cada vez pide más, cada vez necesita más. Y sobre esa base se han sentado los gobiernos catalanes durante las últimas décadas con la pasividad cómplice de los gobiernos centrales de Madrid, tanto el PP como el PSOE. Quiero decir, arreglar eso lo veo complicado. También por un aspecto muy importante, la educación. La prensa, los medios de comunicación en Cataluña están totalmente copados, totalmente comprados, totalmente apesebrados, con lo cual, ¿cómo arreglas eso? Yo lo veo muy complicado, yo soy muy pesimista, yo no soy tan buenista como la visión que tú tienes. Vamos. Pues yo no, y nosotros no lo somos. Nosotros pensamos que hay algunas cosas que se venían denunciando desde hace mucho tiempo, pero que quizás el hecho de que el nacionalismo había actuado poco a poco, pasito a pasito, le había permitido llegar muy lejos, ¿verdad? Supongo que conocéis aquello del sapo, ¿no? Que cuando lo metes, dice la leyenda, que cuando metes un sapo o una rana en una olla y enciendes el fuego y el agua va subiendo de temperatura, no puede percibir los cambios pequeños de temperatura y se acaba cocinando en la olla sin saltar, ¿no? Sin embargo, cuando lo sumerges en una olla que el agua está caliente, nota el cambio súbito, salta y se salva, ¿no? Pues a nosotros nos estaban cociendo poco a poco y como no percibíamos los pequeños cambios, las pequeñas victorias que el nacionalismo iba obteniendo, porque un día desaparecía una bandera española, otro día desaparecía no sé qué otro símbolo, le cambiaban el nombre a una plaza, a una calle, obtenían no sé qué ventaja de no sé qué gobierno en no sé qué negociación por no sé qué presupuestos, ¿verdad? Y esto ocurría poco a poco. Pues quizás si hubiéramos continuado de esta manera 10 o 15 años, pues hubiera caído la independencia como fruta madura. Sin embargo, yo creo que el nacionalismo ha cometido un error estratégico fundamental al acelerar este proceso, al salir a una batalla a campo abierto, donde sin duda nos ha dejado pues espeluznados de su poderío, porque los hemos visto de repente con todo su poder mediático, institucional, etcétera, en campo abierto y nos hemos quedado, pues, si me permitís la vulgaridad, acojonados, pero sin embargo también nos ha hecho reaccionar. Ha hecho reaccionar a algunas personas que en Cataluña pues vivíamos nuestra vida tranquilamente, que igual nos indignábamos privadamente con algunas cosas y ahora hemos dado un paso y estamos actuando y somos unos cuantos y cada vez somos más, tenemos ya creo que son 6.000 colaboradores en nuestra base de datos, gente que da dinero. Por cierto, invito a quien nos esté viendo y por supuesto a los presentes a ayudarnos, ¿verdad?
Y quizás somos pocos, pero nuestro esfuerzo creo que es bastante meritorio, Sin duda. y creo que merece la pena, y creo que estamos dándole muy fuerte. Y la mejor prueba de que les estamos haciendo daño es la manera tan violenta y tan furibunda con la que nos están atacando en las redes sociales, con la que nos están llamando ultraderechistas, han lanzado acusaciones a las que aludía Sostres hace un momento sobre nuestro presidente, que tendrán que demostrar, y nos han llamado de todo absolutamente, sencillamente porque somos ciudadanos que les estamos plantando A ver, cara. yo no dudo- Y yo no probablemente si no hubieran dado este paso que han dado, no estaríamos hablando hoy aquí de este tema, no estaríamos pidiéndole indignadamente al gobierno que tuviera otra actitud, no habría un partido como Ciudadanos que habría crecido de la manera que ha crecido y que probablemente va a también tener un papel importante en el futuro en toda esta cuestión. Por tanto, yo soy optimista. A ver, Y yo no dudo- creo perdona. que debemos ser optimistas, que debemos ser conscientes de las fortalezas que como país tenemos y de que si reaccionamos y estamos unidos, no solo los catalanes que nos oponemos a esto dentro de Cataluña, sino si contamos con el apoyo de los restos de los españoles, de los que nos están viendo, los que están aquí, a estos señores, a los nacionalistas, los podemos derrotar. Ahora, si nos peleamos, me temo que no. Si los gobernantes catalanes se han estado riendo del gobierno central, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, todas las sentencias las han convertido en papel mojado de la inmersión lingüística, han hecho lo que les ha dado la gana, han campado por sus respetos. Con lo cual, a mí es que, o sea, yo no me creo que el gobierno central vaya a hacer algo. Yo creo que el gobierno central está totalmente desarbolado, totalmente rendido ante el órdago Si es que catalán. además ya es demasiado tarde. Y es demasiado tarde. Ya es que es No demasiado sé si es Eso es lo que yo demasiado creo, tarde. es demasiado Pues yo tarde. Creo que no, y podemos ser creo que es un optimistas mensaje todavía. que no debemos- Pero espérate, que no- ¿por qué? que no es ni es real ni es conveniente lanzar Tú ese lanza el que mensaje. quieras y los demás lanzaremos el que nos parezca. Esto es un país libre. yo coincido- Es una descripción todavía. Descripción de los hechos. Yo, es Yo lo que estoy viendo. coincido en parte con Juan en que debemos ser optimistas, pero porque creo que del otro lado hay una panda de ineptos. Porque no es posible que un señor como Mas, con todo el poder mediático que ha tenido durante estos años, bombardeando al pueblo catalán todo el tiempo con el nacionalismo, haya conseguido él 47% de nacionalistas. Eso habla luego muy bien del pueblo eso catalán. Eso luego lo matizo, Vale. porque yo sé que es el argumento oficial, pero no es exactamente así. Yo creo que Luego lo matizo. habla bien del pueblo catalán. En cualquier caso, volvía a lo de antes y lo de la inacción. El señor Rajoy decía, aplicaré la ley y la Constitución. Este es mi plan para Cataluña. Y esto lo decía en enero del 2014. Y yo, visto desde Madrid, veo un increciendo de acciones del separatismo cada vez mayor. Entonces, si este es su plan, y lo volvió a repetir hace 2 días, ¿cuál es su plan? La ley. Pues Pero no le está resultando. ¿Qué problema hay? Pero es que no le está ¿Pero resultando. dónde quieres que aplique? ¿Qué quieres que haga? Pues que ¿Qué- aplique, qué- por ejemplo, el artículo del Código Penal ¿Contra qué? contra los señores que están llamando al separatismo en Cataluña. ¿Por hacer una declaración? Que cierre el grifo Mira, del dinero, el Salvador. Código Penal, el delito de Él me pide que el delito de secesión sí. lo recoge Por y el- no sí, no por una requiere declaración. que se ejecute, no, habla de la intención. La secesión es una intención Claro. y debería Sí. ejecutarlo. Confiar ¿Qué quiere en esperar? el gobierno, Ya, que no siga tan claro. mal. Sí, Como dijo sí, sí, Rajoy en un desayuno de Europa Press, confíe en mí, le irá bien. Ya. ¿Por qué? Mira, Claro. teníamos, A ti teníamos seguro. perdona, No, a mí teníamos no, un a mí ni bien presidente. ni mal. Es decir, Teníamos A un ver, presidente en perdona. Argentina que decía exactamente lo mismo. Mira. Síganme, no los voy a defraudar. Se A llamaba ver, Menem. Esto de los- Y llevó al país a la Fue ruina. mal. Esto del Pero voto, no esto es del lo voto hay que mismo. Menem matizarlo. arruinó Esto del Argentina. voto... Sí, sí. Rajoy no. Rajoy Rajoy a hay que España. reconocerle Esto del- la parte económica, pero se ha olvidado de todo lo demás. Esto del Olvidado, voto hay ¿cómo que se va a olvidar? matizarlo. A ver, en Cataluña ha habido unas elecciones que, en las que la plataforma Juntos por el Sí, está con Esquerra más Convergencia, planteaba como un plebiscito. Y luego había un partido antisistema, que son las CUP, que también planteaban esas elecciones como un plebiscito y había que irse. Y luego había varios partidos, no uno solo, digamos, Ambiguos. ambiguos, que no estaban ni con la independencia ni con otra, pero que tampoco están con la unidad española. Por ejemplo, Unió, que ha sacado 300.000 votos, no ha sacado diputado, pero ha sacado 100.000. 100.000, bueno, pues 100.000 votos, Ya. pero que es un partido extendido de Convergencia y Unió que ha estado apoyando el proceso de Mas hasta antes de ayer. Pero Está, son perdón, confederales está- y basta. bueno, esto lo tendrían que precisar porque todavía no lo han concretado muy hombre, bien. Unión, sí. Está Podemos, 5 de cuyos diputados han apoyado expresamente en el Parlamento este tinglao, y cuyo líder, Pablo Iglesias, apoya abiertamente esto que llaman el derecho a decidir, que es un invento del Partido Nacionalista Vasco para ponerle otro nombre a la autodeterminación, pero eso es un invento del trío de la bencina. O sea, derecho a decidir, es decir, que están a favor de la autodeterminación
y que dicen, no, pero luego nosotros... sus ya. electores, Isabel. Bueno, no, yo no lo sé lo que son sus electores, yo voto a un partido en función de lo que me dice. O sea, si un partido me dice, yo estoy por la autodeterminación y yo le voto, estoy por la autodeterminación, o soy imbécil. Pero nosotros sí que lo sabemos, porque el electorado, digamos, de esa fuerza política de lo que se llamó Cataluña sí que es POT, que es como el Ahora Podemos o el Esos no Podemos están por la Ganemos, o, autodeterminación. en fin, el 80 y pico, cerca del 90% del electorado de esa formación no es ¿Y independentista. tú cómo pero vamos a ver, ¿no será independentista o sí? No lo sabemos. Pero en cualquier No, caso lo sabemos está, perfectamente porque está perfectamente estudiado y eso es lo que dicen las encuestas tanto de la propia Generalitat como del CIS, pero como está por la de institutos autodeterminación. privados. Está por el derecho No, a autodeterminación, sus líderes lo están. Lo que ocurre con esa parte de la izquierda en Cataluña es un fenómeno que no es nuevo, y es que la élite política y los señores que finalmente se sientan en el Parlamento, ocupan cargos de responsabilidad, son mucho más nacionalistas que su electorado. Entonces, aglutinan un voto que no es nacionalista, O sea, que el electorado... y finalmente utilizan el poder que le da ese voto con Pero te das con cuenta fines... de que estás hablando muy mal de tus conciudadanos. No. Porque es que estás diciendo que los catalanes, que la sociedad catalana vota a unos partidos, a unos representantes electos que luego hacen con su voto lo que les da la gana y les siguen votando. Pero eso ocurre en el resto de España, me temo también. Hombre, bueno, sí, en porque otros, no dicen eso las encuestas, en otros sentidos, no en el que estamos ¿Sí? hablando, pero ocurre también en el resto de Ya España. verás lo que pasa el próximo 20 de diciembre. Lo que quiero Ya verás. decir, y vuelvo al Ya verás optimismo, cómo no lo que es quiero así. decir y vuelvo al optimismo, es que el 47% de los catalanes votó independentista y es estricta y exclusivamente ese porcentaje el que apoya este proyecto, y habría que ver incluso de ese porcentaje qué parte se estaba pensando que en realidad esto, como piensan muchísimos catalanes, esto va a acabar en una negociación de la que sacaremos algo, tiene razón, Juan. sacaremos más poder, sacaremos más competencias y, por tanto, apoyo esto porque de momento no tiene ningún impacto real sobre mi economía, sobre mi trabajo, sobre mi entorno, todo lo veo que transcurre más o menos normal. Entonces, al final de aquí vamos a sacar algo porque esto Pues a acabará lo en un mejor paro. el mensaje Isabel, entonces es que tiene que dejar de ocurrir eso. Entonces yo Isabel, creo que a lo mejor la esto- gente tiene que empezar a ver las consecuencias de eso. el independentista de verdad en Cataluña durante muchísimos años, desde el inicio de nuestra democracia y hasta hace apenas 3 o 4 años, no pasaba del 20% de la población. Ya, pues mira dónde están ahora. Y creo que hay una parte que ya no va a volver atrás, pero creo también que en ese porcentaje que los ha votado hay un sector importantísimo que lo que está deseando es que le den una excusa para poder bajarse de ese tren, porque me ya parece- ve que ese sirve tren para no lo conduce a justificar ninguna nada parte. ni a nadie. A mí eso Pero me lo que parece muy no sirve, voluntarista. no te digo ahora para justificar nada, pero ante esta resolución conjunta de la CUP y de Convergencia, el martes hubo una bronca en el gobierno de la Generalitat, una bronca no menor, tampoco con gritos, pero no menor. Y venía de parte de una serie de consejeros, de más, que le decían, hombre, pero esto ya es ir, es decir, aunque sea un brindis al sol, no deja de ser un planteamiento de intenciones que va. ¿Por qué le decían esto? ¿Por qué le reprochaban esto? Porque, como dice Juan, y lo dice bien, ha habido más siempre ha dicho a sus personas de confianza, a sus consejeros, a los líderes de los otros partidos. Por ejemplo, Miguel Iceta esto lo contó en una entrevista en El Mundo, me parece. Decía, nosotros planteamos este desafío no con la independencia como finalidad, porque ya sabemos que no se va a producir, sí con la idea de forzar al máximo el desafío para que al final, cuando llegue la negociación con el Estado, se pueda producir esta negociación con las condiciones más ventajosas para nosotros. Bueno, Es que lo de gordo momento, es que les sale Isabel, bien, de es que momento, lleva muchos años Isabel, saliéndoles de bien. momento no ha habido negociación con el ¿Cómo Estado. que no ha habido negociación? Pero si les No han la ha puesto el habido. FLA y les están Isabel, esto es otra financiando... cosa, esto no es una pero negociación. vamos a ver. Pero esto no es una otra cosa. negociación. Pero Esto no vamos es a una ver. negociación con el Estado. No, vamos a ver. Esto es una negociación con el Estado llamada de otra forma. O sea, No. lo que les ha pasado No. hasta ahora es que ellos van pidiendo, van chantajeando y además van con políticas de hechos consumados, fumándose un puro con las sentencias legales en materia de libertades individuales importantísimas como la de la utilización de una lengua, porque aunque solo hubiera un caso de un niño que no puede estudiar en su lengua madre, sería gravísimo. Que tú no puedas utilizar tu lengua, la lengua común de todos los españoles, en una región de España, eso ahí es están atendidos gravísimo. personalmente. No están atendidos personalmente, Personalmente, no sí. están atendidos personalmente, no es verdad. Yo Y creo aunque que sí. solo fuera un caso, y los hay, y pero están en los tribunales, ¿cuántos casos hay, es Isabel? gravísimo. ¿Cuántos No lo casos hay? sé, pero No, hay. ¿cuántos casos hay, Juan? Y hay sentencias sin atender. pocos también, ¿Cuántos hay? Hay casos. ¿30? Hay pocos ¿20? porque, ¿10? ¿Cuántos Salvador, hay? hay pocos Juan, porque- Juan,
pocos, Pero porque la ¿cuántos gente, es? porque la sé, gente no no lo sé. somete a sus hijos a eso, Pero, Salvador. Isabel, Porque los la gente, casos están porque la sobrevendidos. gente no Yo somete a creo sus que ha sido hijos a siempre eso. una flaqueza Porque la argumental gente no de somete. algunos entrar El en el tema de inmersión castellano lingüística. ha desaparecido no, no es de la verdad. Si me permites aquí No es verdad. Hombre, vamos a ver. un ejemplo ¿Cómo puntual. vas a desaparecer el pero castellano en ¿cómo? Cataluña? Pero Un que ejemplo no. puntual, mira. Por favor, No Gabriel. es verdad, Isabel, yo vivo en Cataluña. Perdona. No es verdad, el castellano no ha desaparecido de Cataluña. En ninguna instancia ha desaparecido de Cataluña. Pues mira, No es yo he verdad. estado la Cataluña. semana ¿Me pasada. dejáis? Se Parece estudia que en le estoy castellano, la oyendo. gente sale... Pues perdona, Porque ¿te puedo decir parece una que le cosa? estoy ¿Te enseñando puedo decir una más. cosa, Isabel? Le estoy Hay una escuchando cosa más. clarísima. A ver, ¿me permitís? un Esto era momentito? un... insólito. Es que yo creo que si Pablo Iglesias moderara este debate, Gracias, no vendría Salvador. con modos Gracias, tan Salvador. absolutamente antisistema. Y aparte, una cosa, el silbido es rojo. No tengo más preguntas. El silbato, ¿ves la inmersión? Silbato. El silbato, silbido, eso Gabriel. hace la inmersión. Mira, Eso es la Tiene consecuencia razón. de la inmersión, Tiene razón. ¿ves? Estuve A hablando partir de de la- ahora escribiré ya solo en el ara. Silbato. hablando de la inmersión lingüística, el otro día en una boda entre un madrileño y una catalana, amigos, No es bonito esto. muy bonito. No es bonito. Muy bonito. No has traído Pero- aquí a este matrimonio Muy bonito, muy bonito. extraordinario. Pero de Solo repente- con malas noticias. ¿Quién se le Españoles los ocurre? dos. Españoles los dos. Y había unos 10 chavales de la edad de mi hijo que tiene 7 años. Pues había un chavalito solo en la punta del parque Que no le dejaban estudiar en que castellano. hablaba catalán solamente, ¿sabes? Pero es que no hablaba castellano. Claro. Y yo dije, hay no, pero es que... Rarezas hay en todas partes. ¿Ya? Sí, hombre, sí, claro. Que hay Pero muchos, Tú vas a un Salvador. restaurante que está bien, vas a Zalacaín y siempre hay uno al final que no puede pagar, que se ha Que sí, emborrachado, pero siempre es un hay una ejemplo, secretaria ¿sabes? que se pone a llorar. Sí, bueno, siempre hay alguien, es decir, claro, siempre. Yo me Pero, llevé o las sea, manos a la cabeza cuando el chaval no sabía hablar castellano. Vamos a hablar... Perdóname, solo una cosa más. Te voy a poner otro ejemplo que te va a gustar mucho. Hombre, Es de hace unos años, todo lo que dices no- pero no en ha la hecho más que hemeroteca, gustarme, en la hemeroteca digital de Actual hemos encontrado un dato que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Usted dirá. Hace unos años hubo un catálogo editado por IKEA de 145 millones de ejemplares. Pero usted va a Ikea, ¿verdad? Atención. Claro, esto de Ikea una de ya las... empezamos... No, Bueno, no, Ikea, Ikea es de pobres. manifestaciones Pero en la déjame- calle. Ikea es de el pobres, silbato Salvador, rojo. no Claro, compre. Déjame no, acabar. no. Si el ejemplo es Déjame Ikea... acabar. Oiga, pero yo había venido a la tercera Déjame derecha. acabar. No. Y ahora me hablan de Ikea. Ikea es de pobres y de Oiga, izquierda. lo encuentro inconcebible. Bueno, O sea, Ikea, deja que hable yo de me he Ikea, comprado una teba en Bell para venir aquí 100% cashmere y ustedes me hablan de Ikea. Pero oiga, lo encuentro inaudito. O sea, pero si me voy a decir, pues yo igual, pues voy a otro sitio. Ikea, ¿usted va a Ikea? ¿Me deja usted continuar? Hombre, Por sí, Salvador. pero no podría poner Bueno, otro ejemplo un ciento- poco más agradable. bueno, me da igual. Es que yo me ciño a los hechos. Yo no, me puedo inventar usted las se ciñe cosas. a Ikea. No, me ciño a los hechos. Los Bueno, hechos pues ese son muy catálogo, variados. Bien. ese catálogo fue, fue tirado en Cataluña. ¿Por qué? Porque no estaba traducido al catalán. Estaba traducido a 25 idiomas, entre ellos el español, que es un idioma que creo que también se habla en Cataluña, me parece, o se hablaba. sí, yo lo hablo Bueno, perfecto. pues ese catálogo se fue a la basura entero. Notable. Es un ejemplo. Es A la un basura ejemplo. se fue. Sí. Bueno, pues que en, Bueno. Ikea, en Ikea yo creo que lo que habría que hacer es salvar el catálogo y tirar todo lo demás a la basura. Bueno, la gente tira Bueno, el catálogo. y Yo además- preferiría que y tiraran además- los muebles. y además no me gusta, señor Sostres, que usted bromee, como ha hecho hace un momento. ¿Con Ikea? No, con Ikea no, con la inmersión lingüística. Es que yo no bromeo, yo lo digo en serio. Porque yo conozco Yo soy gente... hijo de inmersión lingüística. Perdona, yo conozco gente de Barcelona que tiene locales que han sido multados por no rotular en catalán. O sea, Esto no conozco tiene nada gente. que ver No, con conozco la gente. inmersión lingüística. Pero vamos, Bien, no. Conozco gente. si me Juan, por permitís, favor, sí. la cuestión de la lengua es una cuestión fundamental en este debate, ¿no? Y la cuestión de la educación y la cuestión de la inmersión lingüística, ¿no? Nosotros hemos defendido siempre que el castellano debe ser una lengua vehicular en la educación. Esto es, que en el castellano se tienen que impartir algunas asignaturas, por lo menos, ¿eh? Entendemos que el catalán, sobre todo en determinadas zonas que tienen mucha población inmigrante o que tienen determinadas características sociológicas, pues es más débil y puede requerir de un refuerzo. Es decir, puede requerir que se haga mayor esfuerzo en clase en el catalán. Que nosotros encantados y aplaudimos todo lo que sea la promoción y el refuerzo y la defensa del catalán, ¿no? Y por supuesto su uso social. Pero el problema es que eso... detrás de eso, en realidad, ha habido un proyecto político, un proyecto que lo que ha pretendido es que el castellano al final fuera percibido como una lengua extraña, como una lengua, pues como el urdu o como, en fin, como el chino, es decir, una lengua que trajeron aquí unos señores que vinieron una vez en un periodo determinado de la historia, cuando el castellano en realidad es una lengua
que se habla en Cataluña desde el siglo XVI y que si se introdujo fuertemente en Cataluña no fue porque lo impuso Franco, sino porque lo utilizaron las élites y era una lengua pues que permitía comerciar, que permitía relacionarse con otros pueblos y una lengua que fue querida, estimada, apreciada y admirada, ¿no? Entonces, nosotros pensamos... ¿El castellano se habla como el urdu y como el chino? ¿En serio? ¿Usted Bueno, cree que es el mismo yo nivel? creo que en Sarriá Sant Gervasi probablemente la inmersión lingüística tiene unos efectos y en Balaguer, en Lleida o en Vic o en... ¿Usted ha ido a Balaguer? o en- ¿Usted ha ido a Balaguer? Sí, sí. ¿Cuándo ha ido la última vez? Pues hace muy poquito fuimos Y- a y- defender... y no le entendieron en castellano, ¿verdad? No, pero fuimos a defender a una familia que fue perseguida, cuya dirección, por ejemplo, se publicó en un medio de comunicación para que se hiciera una manifestación, ¿verdad?, que se va a tener que marchar de Balaguer precisamente por pedir que sus hijos estudiaran en castellano. por eso Entonces, hay no nos pocos extrañemos, paga por amor de Dios, que haya pocos casos Claro, que porque pidan se esto. paga, porque te hacen el vacío, y te porque voy a eso se poner un paga, ejemplo, claro. Salvador. Yo, que me atrevo a venir aquí y a dar la cara en esta cuestión. ¿Cómo se atreve? Es decir, ¿qué Bueno, pasa? ¿Cómo se atreve? no soy ningún héroe, pero creo que algún mérito tiene dar la cara en esta cuestión, porque no cobro, digamos, por hacerlo, ni me juego nada, en absoluto, al contrario, casi me puedo perjudicar. Yo, en el colegio de mis hijos, como se trata de mis hijos, si se trata solo de mí, a mí me pueden hacer lo que quieran. Me pueden insultar en las redes sociales, me pueden llamar facha, me pueden llamar anticatalán, lo que sea. Pero cuando se trata de tus hijos es una cosa tan sensible que nadie se atreve a poner a sus hijos en una situación que les pueda ni siquiera de lejos causarles ninguna incomodidad en la escuela. Y en Cataluña, las familias que se han atrevido a pedir la enseñanza en castellano y a demandar sus derechos, han sido, vilipendiadas, perseguidas, tildados de anticatalanes, etcétera, cuando no, como ha ocurrido con esta familia de Balaguer, a la que fuimos a apoyar hace poco desde Societat Civil Catalana, se les ha puesto la dirección de su comercio en las redes sociales, ha habido artículos en la prensa señalando quiénes eran, dónde vivían, qué negocio tenían, y se les ha marginado y se les ha tratado como si fueran verdaderos Y a los apestados. niños. Entonces, Y a los niños volviendo se les ha marginado a en la el cuestión colegio. esencial, yo creo que en determinadas poblaciones de Cataluña, determinadas zonas de Cataluña que son totalmente catalanohablantes, que si uno va allí, pues nota enseguida que los comercios están en catalán, que todo el mundo habla catalán, que es la lengua absolutamente dominante, no tiene ni pies ni cabeza hacer inmersión lingüística. Al contrario, la inmersión en todo caso tendría que ser en castellano. Tan Y en evidente- otras zonas a lo mejor sí que tiene más sentido hacer más refuerzo del catalán. Pero esta libertad de graduar un poquito los porcentajes para favorecer al alumno, que es el que deberíamos tener en mente, y para que el alumno efectivamente tenga competencias con las que competir en el futuro, ser una persona culta, con acceso a trabajo, a cultura, etcétera, estamos pensando, sin embargo, en proyectos de ingeniería social, que es en lo que ha estado trabajando el nacionalismo todos estos años, y las consecuencias pues están a la vista. Tan evidente es la dejación de responsabilidades del Gobierno de España en este asunto, que en la ley de Wert, que yo creo que va a pasar a mejor vida sin entrar en vigor, pero perdona, que lo explico. Isabel, es que ha sido este gobierno, presidido por Mariano Rajoy, pero el gobierno de Aznar, que yo Pero si sepa, es que no no hizo sabes lo que- que no absolutamente sabes lo que nada. voy a decir. Y el gobierno del señor Zapatero Pero si no sabes tampoco lo el que señor. voy a decir. Pero te quiero decir que se está hablando de este gobierno. Y vamos yo a ver, insisto, no es evidente- este a ver. gobierno, ni el pasado, ni es el PSOE, ni es el PSD. Es todos ¿Puedo los terminar? gobiernos ¿Me y dejas? todos los partidos deben adquirir conciencia de este problema y forjar una Mira, posición te conjunta. aseguro, te repito, tengo trienios en plantar cara al nacionalismo. No al catalán, sino al vasco, que insisto, aparte de toda la doctrina de la que estáis hablando, aparte tenía pistoleros que pegaban tiros, además. O sea, que sé de lo que estoy hablando. Efectivamente, el fracaso del Gobierno de España, corrijo, matizo, porque esto de la Ley de Educación de Inmersión Lingüística se hizo durante el Gobierno de Aznar y formó parte de los pactos del Majestic, y es una vergüenza. Cuando calificaba ese Gobierno me refería exclusivamente a lo que hizo el Gobierno con Ibarretxe, que fue introducir en el Código Penal un delito de 10 años de prisión, una pena de 10 años de prisión para quien convocara un referéndum ilegal. Esto lo hizo el Gobierno de Aznar y ahí se acabó el plan Ibarretxe. El señor se fue con el rabo entre las piernas y se terminó lo que se daba. Me refería exclusivamente a eso. En el caso de Cataluña, desde luego, fue una sucesión de cesiones y de renuncias que estamos pagando ahora. Pero lo que iba a decir de este Gobierno, o sea, que el fracaso en materia educativa es clamoroso por parte de todos los gobiernos de España. Pero lo que iba a decir es que el reconocimiento del fracaso de este gobierno llega a tal magnitud que en la ley de Wert se establecía que los niños que quieran estudiar en castellano tendrán
les pagará el gobierno, el Estado, un colegio privado. Porque el gobierno es incapaz, el Estado español es incapaz de hacer cumplir la Constitución en Cataluña. Y como reconoce que es incapaz de hacer cumplir la Constitución en Cataluña porque la Generalitat se fuma un puro con la Constitución, dice que los españoles a escote pagaremos un colegio privado a los niños que en Cataluña quieran estudiar en la lengua común de todos los españoles, de uso de conocimiento obligatorio y uso como derecho en Cataluña, que es el español. Pero vosotros os imagináis eso en cualquier país de nuestro entorno. Es inconcebible, es imaginable que los franceses le paguen un colegio privado a un niño para que estudie en francés en Córcega, por ejemplo, o que los italianos le paguen de su bolsillo un colegio privado a un niño para que estudie en italiano en Sicilia o en Milán. O sea, es una locura, o en Turín. Esto solo pasa aquí porque se hace dejación de la obligación que tiene cualquier gobierno de cumplir y hacer cumplir la ley, empezando por la ley de leyes, que es la Constitución. Javier, por favor. Yo creo que los ejemplos, como ha puesto Gabriel antes, son lo mejor. Tú dices que eres hijo de inmersión lingüística, que escribes muy bien, que hablas castellano perfectamente. Bueno, que hablas... Lo decimos los demás. Muchas Eso es. gracias. Pero yo tengo también los ejemplos de, en la universidad, por ejemplo, compañeros que venían de Cataluña, amigos catalanes, que realmente son hijos de inmersión lingüística, que no sabían escribir en español, que reconocían que no les habían enseñado a escribir en español, y verlos era claro, porque no se les había, porque no se les había enseñado a hablar en yo castellano. no sé matemáticas, pero no porque porque no me las hayan enseñado, sino porque yo soy burro, pero hasta extremos increíbles con las matemáticas. Entonces, yo creo que hay una cosa que decía Isabel que tiene toda razón, que no te puedo decir antes. Tiene razón, es verdad. Hay un fracaso escolar en Cataluña, en Madrid, pero tanto en el catalán como en el castellano, como en las matemáticas, como en la literatura, como en cualquier cosa. Evidentemente que lo hay. Pero forzar al alumno en estudiar en una lengua que no es la suya acelera, incrementa el fracaso escolar. Eso está y para empezar estudiadísimo. una cosa, la inmersión lingüística, Pujol estaba, ya sé que ahora es remontarse a cosas que ahora no tocan, pero por cierto, Pujol estaba en contra. La inmersión lingüística es un invento, una creación de Marta Mata, que es una socialista, y que Pujol no quiere al principio, y el Partido Socialista fuerza la inmersión lingüística. Avancemos un poquito más. Estamos a punto de entrar en una campaña electoral. Si los sondeos se cumplen, si los sondeos que se han publicado hasta ahora se cumplen, los nacionalistas dejarán de tener el peso que tienen en este momento, y los partidos que pueden gobernar probablemente dejarán de tener la dependencia que tienen con respecto a los nacionalistas. El nacionalismo ha sido sobre todo un negocio, y de eso han bebido los partidos nacionalistas. ¿Qué puede pasar? Si se cumplen esos pronósticos, los nacionalistas en las Cortes dejan de tener peso y los partidos nacionales se sienten libres para funcionar sin dependencias. Que el gobierno de España actuará pensando en criterios nacionales, con arreglo a programas que podrán ser de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea. Yo espero que sean de centro-derecha y no de izquierda y extrema izquierda. Espero y confío en que así sea. Seguro, mañana. Después de oírte me tienes convencida. No, ya me imaginaba que mi grado de convicción sobre ti era extraordinario. Pero aparte de esto, es que si no votas a PP, va a gobernar de izquierda. Exactamente. ¿Esto te lo han mandado de Moncloa en un mensaje? Sí, justo, porque como solo que hablar con ellos... Ya. Ese es el argumentario oficial que yo no te compro, Salvador. No, a mí no me eso de que o vota usted al PP o el diluvio, o bien el coco de Podemos y gobernará Pablo Iglesias con la coleta, yo eso no te lo compro. He hablado una vez en mi vida, dos veces me parece, con el presidente de gobierno. En cambio, hablo mucho con Ciudadanos. Y te puedo decir una cosa, Isabel, la idea, y te lo digo con la sinceridad que sabes que te digo que hemos hablado siempre, la idea de que si hay la posibilidad aritmética de que Pedro Sánchez sea presidente de gobierno, aunque no gane las elecciones, con los votos de Ciudadanos, con los escaños de Ciudadanos, esta idea de que va a ser así, no me la ha transmitido de ninguna manera nadie razonable con PP, sino gente razonable con Ciudadanos. Es decir, esto va a ser así. Yo creo que si no vamos con cuidado, el día 21 de diciembre va a ser el día de las mayores decepciones de la historia. No asustemos a las abuelas y a los abuelos y a los niños, de verdad, vamos a hablar. Hay que ser transparentes. Vengo ahora de un almuerzo
del foro ABC con Sí, Albert Rivera. sí. Bien, en ese almuerzo Albert Rivera ha dicho claramente y específicamente que él no apoyará nunca ningún gobierno en el que estén los nacionalistas, en el que esté quien quiere romper España. Eso lo De tiene acuerdo. clarísimo. Pero esto no Lo afecta ni a tiene Pedro Sánchez ni a clarísimo. Rajoy. Hombre, no, pero es que Pedro Sánchez y Ciudadanos no suman. En ninguna encuesta que se haya publicado no suman. Yo no sé a quién apoyaría Albert Rivera en el caso de que hubiera empate, no lo sé, lo ignoro. Tampoco he dicho que vaya a votar a Albert Rivera. No, Ni nadie al ha dicho PP, nada. ni al PSOE, yo no sé a quién voy a votar. Es más, es verdad, o sea, yo estoy indecisa en este momento, no sé a quién voy a votar. Sí sé a quién no voy a votar, eso sí lo sé. A quién voy a votar no lo sé. Pero ya Oye, salgo. ¿por qué no dices Ya todos salgo. a los que no vas Pero- a votar y así sabremos No, a pues quién porque- vas a votar? Porque tengo algunos años, pocos. Gracias. Poquísimos, pero Pocos. algunos. Lo 25, suficientes para no hacer 25. eso. Bien, más o menos. Pero a lo que voy. Todas las encuestas ahora pintan un escenario en el cual efectivamente el nacionalismo va a ser irrelevante para el gobierno de España, lo que significa que el gobierno de España se guiará por criterios generales, que serán criterios de derecha, de izquierda, antisistema o lo que sea, pero nacionales. Y eso, para variar, es una grandísima noticia. Eso y el hecho probable de que no vaya a ser un gobierno por mayoría absoluta. Porque las mayorías absolutas en este país, hay que reconocerlo, han traído toda clase de abusos, de incumplimientos, de excesos y de trinque. Sobre todo de trinque, o sea que a ver ¿Tú? si se terminan. ¿Tú crees? No, yo constato, no creo, o sea, yo lo he visto, lo he visto, Isabel, pero vamos. Entonces sigue siendo pesimista. Pero no sé a qué le llamas ser pesimista. Bueno, soy una ante- optimista informada. Ok. Básicamente Touché. eso. Alfonso, Yo creo que el panorama, yo soy más pesimista todavía que tú. Yo soy más pesimista. O sea, yo creo que hemos llegado a un momento de crisis del modelo de la transición clarísimo. O sea, yo lo veo claro, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que puede pasar el día después, ¿no? Pero yo creo que el peligro, aparte de la desaparición del factor nacionalista, el peligro de una mayoría de izquierda radical en España, yo creo que es Mírate el las escenario, encuestas. el Ni escenario una más encuesta fácil. da eso. Ni una Ahora encuesta bien, da eso ya desde sí. hace semanas o meses. Sí. No hay ni una encuesta que pinte ese escenario, Ya, ninguna. pero él sigue siendo bueno, pesimista. No, puede ¿eh? ser pesimista, Déjale. pero las encuestas no avalan esa Sí, sí, posibilidad. sí. Es más, la avalan cada vez menos, porque Él es un Podemos pesimista desinformado. Podemos está en caída Déjalo. libre, Podemos ha dejado de ser un peligro porque está en caída libre directamente. No nos fiemos, no Bueno, nos las fiemos. O sea, últimas encuestas- hasta 5 minutos antes Bueno, de las bien. elecciones y Bueno, luego pues ya hemos entonces visto, tú estás como ya hemos visto Salvador, lo vota que al PP, que si no viene el no, diluvio. ahora viene la segunda partida. Ya hemos visto lo que dan de sí las encuestas. Tan bien que íbamos. Ahora bien, últimamente yo creo que aciertan votar con la nariz tapada me parece un error en conciencia. O sea, yo creo que hace falta una catarsis. A lo mejor la catarsis lo que supone es un gobierno de izquierda radical, porque si seguimos con el PP vamos a continuar perpetuando el sistema de A ver, la inacción y de información lo que corrupción de dice ahora. es lo siguiente, hoy por hoy, en las últimas encuestas, y hay varias, yo he visto Pero varias las encuestas coincidentes. las encuestas se equivocan. Bueno, muchas sí, hombre, veces. sí, Bueno, ¿verdad? por Bueno, lo pero tanto, es lo único que tenemos ahora mismo Ya. para juzgar. Las encuestas hoy por hoy sitúan al PP en torno entre 120 y 130 diputados, aproximadamente, entre 120 y 130. Al PSOE entre 85, 95, no, entre 95 La LC daba y 84. bueno, en fin, yo lo que yo he visto casi todas, vamos a decir entre 90 y 110 aproximadamente. Ciudadanos entre 50 y 60 y 65 y Podemos entre 25 bajando, de 25 para abajo y los partidos nacionalistas más o menos como están. O sea, eso significa que puede haber dos gobiernos Es una- posibles, Una pequeña, o una alianza PP Ciudadanos o una alianza PP PSOE. es No una hay pequeña más. reflexión. PP solo- es imposible. ¿eh? No, Yo creo no, que bueno, por principio con y además Pedro Sánchez a sí, ellos, sin él no. Pero a ellos no les interesa. Es una pequeña No, pero reflexión bueno. general. Simplemente una cosa que ya sé que me... en fin, vivimos bien. Vivimos muy Unos bien. mejor que otros. De acuerdo, Isabel. de Los que acuerdo. van a Ikea Bueno, peor que tú, por sí, ejemplo. sí. ¿ves? Dile a los Y vamos jóvenes- muchos a Ikea. Perdona. Y a Ikea vamos así de gente. Sí, así, puede andar así, así, semanas, así. así de gente. Oye, una cosa, Pero esto es la inversión del País Vasco, ¿no? Ya. Vale, no, una cosa. A ver, una cosa. perdona, dile a los jóvenes que se han tenido que ir a trabajar fuera de España Efectivamente, que viven No, bien. se han Díselo. Mis dos hijos Se han díselo. ido, se han ido, no se han tenido se que han ir. ido. Se han ido, no se se han han teni- tenido se han que ir. tenido Oye, que ir. Salvador, Se han tengo tenido un que hijo ir. Se han arquitecto tenido que que ha ir. hecho la carrera Por favor. brillantemente a curso por año y está fuera porque aquí se moría de hambre. fuera porque debe ser muy bueno.
No, no, está fuera porque es muy bueno y aquí se moría de hambre porque se ha construido en 10 años, 20 años todo lo que había que construir en 100. Una cosa, todos los arquitectos jóvenes en están una fuera, Unión todos. Europea en que la gente tiene que tener la necesaria movilidad. A veces aquí Pero funcionan no las cosas. forzados Hay por- algún por- tipo por de cosas que fuerzas funcionan económicas. aquí mejor que en Ojalá otras todo el mundo partes. Yo pudiese digo una moverse. cosa, en España, después de los 7 años que hemos tenido, perdón, durante los 7 años que hemos tenido de crisis terrible, la gente ha ido al hospital, la gente ha ido al colegio y hemos vivido sin demasiados disturbios en las calles. Ha habido gente que ensuciaba las plazas, pero es todo lo que ha habido. Entonces, yo creo que hemos vivido bien, que vivimos bien, que tenemos todavía mucho más que perder de lo que nada, regular, tenemos di mucho más. regular. Tenemos mucho más que perder de lo que tenemos que ganar, mucho más que perder de lo que... Nuestras vidas pueden empeorar mucho en caso de caos, en caso de revolución, mucho más de lo que pueden mejorar por muy bien que nos vaya. Entonces, yo digo, seamos conscientes de lo... Es muy fácil vivir pendiente de todo lo que nos falta. Es una tentación muy de nuestra época, quejarse por cualquier cosa. No, cuando te falta el trabajo, Sí, bueno, es muy fácil quejarse de todo. Todo el mundo se queja de todo. Todo el mundo quiere un iPhone nuevo y todo el mundo quiere vivir donde vivía Polanco. Pero no, oiga, ¿Te escuchas, Salvador? sí, no, con una cierta calma, porque vivimos bien. Nuestros mínimos hoy son 10 o 15 veces superiores a los mínimos de nuestros abuelos. Hombre, Este país, normal. pero es que no es menor. Este país lleva 40 años de democracia y hemos hecho las cosas muy bien. Veníamos de una situación complicada, difícil de gestionar, se ha gestionado muy bien. Estamos teniendo en este momento nuestra mayor era de paz, de democracia, de estabilidad. Creo que hay más motivos para celebrar la vida, la política, la actualidad, la continuidad de las cosas, que para estarse quejando. Entonces, hay cosas mejorables, desde luego. Si dejamos de sentir deseo de mundo mejor, se para la humanidad, desde luego. Hay que intentar siempre buscar, sí, pero primero, con la responsabilidad de saber que tenemos mucho que perder y que ponemos mucho en riesgo cuando somos revolucionarios. Y la segunda, y la segunda historia es que lo contrario a lo que podría gobernar España lo hemos tenido hace 4 años y todos estamos de acuerdo en que fue uno de los grandes fracasos de la democracia. Es decir, yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en que España... Ya no pongo a Rajoy porque si te me va a sacar otra pancarta. Entonces, ya no pongo a Rajoy, pero estamos de acuerdo que hasta Zapatero España tuvo buenos presidentes. Con errores, pero buenos presidentes, ¿verdad? Mejores que después de Zapatero, sí, desde luego. Qué mala que eres. Vamos a hablar de los buenos presidentes y de los malos presidentes. Y vamos a dejar de hablar de economía y de lo bien que vivimos y de... Algunos. Y por qué no hablamos de otros asuntos relacionados. Rajoy decía el otro día en la entrevista, en este día que se pasó en las teles, decía, el principal rival mío en esta cita soy yo mismo. El señor que corrobora la ley del aborto de Zapatero, que ya no sé si se llama ley del aborto de Zapatero o de Rajoy, que mantiene todas estas cosas, que tiene a los etarras en las instituciones, que tiene el concepto de unidad nacional que tiene. O sea, la verdad, es una definición exacta de lo que hay. Mantiene a los etarras en las instituciones. Rajoy no ha hecho absolutamente nada por derogar todo ese proceso vergonzante y vergonzoso que hizo Zapatero con ETA, merced al cual Batasuna es legal, se llama Bildu, se llama Mayur, pero es Batasuna, es ETA, está en las instituciones, está gobernando San Sebastián hasta las últimas elecciones en las que afortunadamente ha perdido y ahora gobierna el PNV, pero está gobernando, está en las instituciones, está en las diputaciones, está en todas partes, está en el Congreso de los Diputados, donde, por cierto, el diputado Sabino Cuadra, rompió un ejemplar de la Constitución ante la pasividad absoluta del presidente Posada, que no le reconvino, no le dijo nada. O sea, que es una cosa verdaderamente alucinante y se están en las instituciones porque nadie, la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, ni nadie ha movido un dedo para sacarles de las instituciones en aplicación de la ley de partidos, que es de aplicación, porque muchos de esos, de los que están en el Congreso, en las instituciones, han formado parte de candidaturas ilegalizadas por su pertenencia a ETA, muchos.
Y ahí siguen. Es decir, que sencillamente nadie ha querido. ¿Por qué? Pues porque eso está negociado con ETA y está pactado con ETA y es una de las condiciones de eso que llaman paz, del cese de la violencia y de que no maten, que yo me alegro mucho. Esta ha sido la primera legislatura democrática en la que ETA no ha derramado sangre y yo me alegro, vamos que sí me alegro. No creo que haya nadie que se alegre más que yo de poder salir a la calle sin guardaespaldas, que me he pasado 11 años con ellos. Me alegro enormemente, pero me parece que el precio que hemos pagado en términos de dignidad es una vergüenza. Y el que han pagado las víctimas del terrorismo en términos de justicia es una vergüenza, y hay que decirlo, y es así. Yo creo- creo una victoria vuestra, ¿De quién? de los que habéis sufrido. Y una gaita. No, lo habéis Perdóname. hecho, pues no, pero no, lo que quiero decir, no lo digo ahora en términos de defender al gobierno, lo digo... ¿Una victoria? No, una victoria. Una victoria, Total. ¿tú sabes la cantidad de gente que se ha Total. dejado la Primero- vida en el camino para esto? Una victoria hubiera sido que ETA hubiera sido derrotada. Esto no Ha es una sido una victoria. vi- ha Esto sido- son unas tablas Sí, repugnantes no, y vergonzosas. no, Eso has es lo ganado que tú, es. has ganado tú. No, Isabel, has no, que ganado. no, que no. ¿Has ganado? Que te Has ganado aseguro por- que no. Sí, es decir, No. podrías haber ganado, y en serio, ahora no, yo deseo que ganes por más en el futuro próximo, o sea, si puede ser mañana o ahora mismo, pero has ganado. No. Y, has ganado, y ha sido muy difícil y ha tenido mucho mérito. Esto una cosa, es decir, ha tenido mucho mérito. Aunque estés insatisfecha por el marcador, por el margen del marcador, la victoria ha sido especialmente brillante. Es que no es verdad. Yo creo que sí. Es que no hemos ganado. Yo, si me permitís, Hemos dejado tablas. hay un mérito que hay que reconocerle a Rajoy y es solo uno y es el económico. Y luego se ha olvidado de todo el resto. Eso sin duda. Y a mí me duele, yo siento este país como mío. Y yo quisiera un país donde se vuelvan a respetar los valores, donde sea digno vivir y donde se puedan defender determinadas ideas. Y esto Rajoy, aborto, terrorismo, se ha olvidado de todo eso. ¿Que lo ha hecho bien en economía? Seguro. Pero Bueno, y ahora yo el sí me- dinero no lo paga todo. Yo, ¿eh? vamos a ver, yo, si me permites, dos cosas. De la economía tampoco estoy totalmente de acuerdo, porque ha sido Hombre, primero, ha sido vienes una del recuperación. fondo. Sí, pero ha sido una recuperación con alfileres. Y de hecho, la economía española tiene una enorme dependencia de la exterior. Y de hecho, hay todavía Como una todas. tasa de paro enorme. Y hay muchos jóvenes, como hemos dicho antes, que se han tenido que ir. O sea que lo de la economía, Sí, pero bien, los milagros no bien, existen. pero. 4 años no se bueno, podía pues hacer vale, más. vale. Sí, pero ha Mira, sido, mira, ojo, se critica en el eso, fondo de la pero- misma, ha ¿eh? sido con el dinero de nuestros impuestos. Hombre, o sea, que claro. Hombre, por claro, eso- claro, o sea, ¿qué va a ser? ¿Con el o sea, dinero de es que- quién iba a pero ser? entonces, Sí, no. pero eso también lo hago yo. O sea, yo llego, bueno, yo lo arreglo, claro, no con mi dinero, con el de los otros impuestos. O sea, que la nota económica yo le pongo pegas. O sea, no estoy totalmente satisfecho, ni muchísimo menos. Y tampoco estoy de acuerdo con lo que decía de que vivimos bien. Vivimos muy regular. Desde luego, no tiene nada que ver Hombre, con... vivimos mejor que en Latinoamérica. Bueno, ya, sin duda. Bueno, bien, Hombre, vale, Pero, vale. no es, Vale, pero eso es conformismo, Pero ¿sabes? eso es desde hace- conformismo. Eso desde hace Eso es muchos conformismo. años. Pero eso es conformismo. Eso no hay no que es de caer ahora, en eso. eso hace mucho. Bueno, No hay que caer en y luego eso. otra cosa, respecto a lo de ETA, yo creo que sí que ha ganado en buena medida, digo, No, no los lo etarras, digo para defender los al gobierno, etarras, digo para defenderte porque a han ti, cambiado, no, que es muy porque distinto. muchos, Me gustaría mucho porque creerlo. muchos Por etarras, respetarte. porque No, muchos yo lo sé, etarras, Salvador, y te lo agradezco y me gustaría mucho creerlo, pero te aseguro que ni mi impresión ni la de las víctimas que se han dejado un hijo, un padre, Claro, un hermano, claro. que se han dejado parte de su vida, que se han dejado una mano, una pierna, que se han dejado la salud, que se han dejado la libertad de movimientos, en la inmensa mayoría de los casos la sensación no es esa. Tenemos la sensación Evidentemente. de unas tablas Yo entiendo lo que tú y dices, de que pero- había elementos Sí. sobrados para que la victoria hubiera sido por goleada porque les habíamos ganado. Es que la desgracia es que les habíamos ganado. Les habíamos ganado a base de perseverancia, de tesón, de sacrificio, de esfuerzo, de coraje extraordinario por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Les había ganado la Guardia Civil, les había ganado la policía, les había ganado el CNI, les había ganado la sociedad vasca saliendo a la El calle. coraje Al de la fin, gente, después de claro. tantos años, les había ganado el coraje de, a pesar de tener hijos, jugarte la cara. Y que te dijeran, oye, que es que yo tengo hijos, y decirles, sí, yo también, y mis hijos tienen pesadillas porque yo doy la cara. Les habíamos ganado. Y después de haberles ganado, vino un cobarde miserable llamado José Luis Rodríguez Zapatero y se puso de rodillas delante de ellos. Y aceptó un proceso de paz vergonzoso. Y aceptó cesiones cuando lo único que tenía que haber hecho era terminar y rematar esa victoria. Y después de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue un cobarde y un traidor, así lo digo con todas las letras, vino un señor llamado Mariano Rajoy que no hizo sino avalar todo lo que había hecho el otro y no mover una pieza, y no hacer nada y no deshacer nada de todo lo que había hecho José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso es una traición a las víctimas. Y eso es dejarnos a los pies de los caballos. Y eso es decir que hemos quedado en tablas y que hemos pagado un precio infame porque no hubiera más sangre. Y vive Dios que yo no hubiera querido más sangre, entre otras cosas porque podría haber sido la mía la que hubiera corrido. O sea que no seré yo quien diga, no, yo he vivido de ETA y tal, y todas estas miserias que se dicen. Pero nos merecíamos una victoria más contundente y más digna que esto. Mucho más. Esto tienes toda razón.
Tienes toda la razón. Y también se la merecían los que se enfrentaron al IRA. Y también Claro. se la merecían los que se enfrentaron a todos los grupos terroristas que ha habido en la historia. No, hay una diferencia crucial, perdona que te interrumpa, es que estoy harta de lo de Irlanda. En Irlanda había dos grupos, había dos bandas terroristas que luchaban entre sí. Sí, había el IRA y había los unionistas, que se enfrentaban entre sí y se Hombre, mataban los unos a unionistas otros. no eran una banda terrorista, No, era el los ejército de unionistas, Inglaterra. había una banda terrorista y había otros que no eran una banda terrorista. Había terroristas en Irlanda del Norte, unionistas, los había, ahora mismo no me acuerdo cómo era, pero había dos grupos enfrentados. En el País Vasco nunca lo ha habido. Ha habido víctimas y ha habido Yo verdugos. lo que digo es que la alegría sensacional, me va a decir tremenda, pero es una sensacional, de que no haya habido, de que ya no corra la sangre, es una alegría que para mí, te lo digo con total cariño y alegría, es completamente superior a todo demás. Y entonces, a partir de ahí, que lo que tú dices, seguro que tienes razón, porque aparte tú has sido víctima y yo no. Pero y yo hablo desde una cierta ligereza, bueno, desde mucha más ligereza que tú, porque tú lo has vivido en tus casos, pero te doy mi palabra de honor y te doy todo mi afecto y mi aprecio, que sabes que lo tengo, porque esto se ha terminado. Y a veces nosotros no tenemos toda la información y no sabemos cómo esto se puede solucionar para siempre. Igual otra postura no ayudaba a mí no me ha gustado nunca Zapatero, nada de lo que ha hecho. Yo creo que soy un poco sectario porque algo me tendría que gustar, pero no me ha gustado nada. Bueno, teniendo la información que tenemos, lo que se puede decir, que estoy con Isabel, es que ETA, o los sucesores de Batasuna ETA, que están en las instituciones, no han pedido perdón, no han condenado el terrorismo y han conseguido los objetivos que querían y se ha humillado a las víctimas. Es un hecho objetivo que las víctimas han sido humilladas. Están en el Parlamento Vasco, están en el Congreso de los Diputados de Madrid, gente que no ha condenado el terrorismo. Vale, ETA dejó de matar, es una gran alegría, evidentemente, pero eso no quita que yo no ya hablo de tablas o hablo de una derrota, porque realmente se podía haber aplastado a ETA, se podía haber aplastado a ETA y no se ha hecho. Estaban aplastados. Si el chofer de Cantauri era un infiltrado. Si el comando Donosti tuvo a una policía metida dentro del comando, que era la que informaba al gobierno de la anterior tregua, de una de las últimas. O sea, estaban trufados, estaban infiltrados, estaban derrotados, Isabel, y los que quedaban libres cabían en un autobús. A ti y a mí no nos gusta Zapatero, pero ¿tú crees que Zapatero no habría querido ganarles por goleada? ¿Crees que quiso empatar con ellos por mira, gusto? De esto sé un poco. Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español ha estado siempre convencido, siempre de que a ETA no se la podía ganar. Siempre. Era imposible ganarle y entonces había que llegar a algún tipo de apaño con ellos. ¿Y el Partido Popular también? El Partido Popular no. El Partido Popular de Jaime Mayor Oreja, de Aznar, de Loyola de Palacio, el Partido Popular de los años 90 que yo conocí, estaba convencido de que a ETA se le podía ganar. E hizo todo lo necesario para ganarla. Y cuando perdió las elecciones el Partido Popular después de los atentados del 11M, ETA estaba a esto de ser derrotada, a esto. Estaba a punto de ilegalizarse el sindicato, LAB, que era lo último que les quedaba como herramienta institucional, estaba a punto de ser ilegalizado y estaban a un paso de la derrota incondicional. ¿Y qué llegó Zapatero? Pues Zapatero le llegó la carta de siempre, porque a todos los gobiernos que han llegado a la Moncloa les ha llegado la carta de ETA diciendo queremos negociar y tenemos un emisario y tenemos esta vía abierta por aquí y esta vía abierta por allá. Le llegó la carta y como Zapatero se creía Adán, o sea, no ha habido un presidente más adanista que Zapatero, dijo yo lo voy a resolver, yo voy a ser aquí el presidente que resuelva ETA. Y se sentó a hablar con una banda moribunda y aceptó las condiciones de un pacto absolutamente claudicante y vergonzoso. Y Rajoy llegó después y le dijeron, esta es la situación. Y dijo, pues fenómeno, hágase, lo metió en un cajón y dijo, pues adelante, vamos a dejarlo como está, lo cual ha hecho con ETA y con otras muchas cosas, porque eso le encanta, lo de no mover las cosas y no menearlas y dejarlas como están y que se resuelvan por sí solas, está en el ADN de Rajoy, pero vamos, hasta límites increíbles, y lo dejó ahí. Si yo no le acuso de haber hecho nada, no hizo nada, lo había hecho todo el otro, pero no deshizo lo que tenía que haber deshecho. Bueno, y no hay que olvidar una cosa, la cantidad de cabecillas etarras que Mira, Rajoy, y esto lo he hablado con él personalmente muchas veces, porque yo conozco a Rajoy hace 30 años, Rajoy siempre ha considerado que lo de ETA era un lío, es su expresión literal. Lío que tenéis los vascos. Como muchas cosas. Este lío que tenéis los vascos, esto se lo he oído yo decir a él muchas veces, este lío que tenéis los vascos. Rajoy no ha entendido lo que era ETA nunca. A él lo ha considerado un lío que había que resolver y se lo han dejado resuelto, pues adelante, fenomenal, adelante con los faroles. La dignidad, las víctimas, ¿para qué me voy a meter yo en ese follón? Yo me temo que... A ver, yo quiero introducir de nuevo, si me permitís,
digamos, un poco de optimismo, ¿no? Si es que hablando de este tema, que es un tema trágico y un tema que ha afectado directamente a alguna de las personas que estáis presentes, si es que me lo permitís, ¿no? Hablar en esos términos. Yo muchas veces he reflexionado sobre lo que ocurre en Cataluña y sobre la desgracia que representa para un país tener un problema como el catalán o tener un problema como el que ha ocurrido, pues, y el que ocurre todavía en el País Vasco. Pero también me he dado cuenta, reflexionando sobre esto, que toda gran nación tiene sus grandes demonios. Y yo no sé si cambiaría los demonios franceses, con el problema que tienen, por ejemplo, ahora con toda el terrorismo islámico, ¿no? Y con jóvenes que han nacido en Francia y que atentan contra su propia policía y contra sus propias instituciones. Yo no sé si lo cambiaría. No sé si cambiaría el problema que tenemos, o los que tenemos en España, que son nuestros demonios, que son horrorosos, se los cambiaría a los italianos por la mafia, por el problema que supone la mafia. No sé si le cambiaría, digamos, nuestra historia y nuestros demonios por los alemanes, quiero decir, o por los que puedan tener en Estados Unidos, que también tienen problemas gravísimos. Y lo que quiero decir con esto es que toda gran nación tiene grandes demonios y que lo que tenemos que seguir haciendo, probablemente lo que nos toque hacer, no nos gustará y nos supondrá un esfuerzo enorme y nos moriremos luchando contra ellos, pero lo que tenemos que seguir haciendo es combatirlos, porque tenemos grandes demonios. De algunos de ellos quizás no nos vamos a poder librar por mucho que lo intentemos, pero también somos una nación que tiene fortalezas enormes, que en fin, que ha dejado una huella en la historia, que es un país admirado, que es un país admirable, que pese a todo, pese a estos gobiernos, en fin, terribles que hemos tenido, ¿no? Y pese a una clase política probablemente muy incompetente que hemos tenido, pues hemos como sociedad sabido seguir adelante y tirado adelante, pese a todo. Entonces, yo también quiero introducir esta nota, ¿no? Y quiero introducir esta reflexión, porque no solo son los gobiernos los que hacen un país, también es la sociedad civil. Estos señores que están aquí, que se llaman Hazte Oír, fíjate una cosa, no Juan, son un gobierno. al final, perdona. Fíjate, Juan. Si hay alguien que cree en España, que ama a España y que se considera absolutamente patriota, es esta Menda Lerenda, Yo creo que nadie lo pone en duda. No, pues pero por eso te digo, claro que España es una gran nación. Bien. Pero vamos, una grandísima nación, probablemente la mayor de Europa en términos de historia Isabel, y de influencia solo histórica. lo digo porque habiendo hablado durante tanto tiempo de esta cuestión de lo que ha pasado en el País Vasco, también antes de Cataluña y de la clase política de los diferentes gobiernos que hemos tenido, honestamente no me gustaría, me siento un poquito incómodo si hay al final una sensación de, oye, pues este país está condenado. Este país tiene unas fortalezas y tiene una fuerza enorme y vamos a seguir saliendo adelante y vamos a seguir combatiendo estos demonios y vamos a seguir sobreponiéndonos a todas estas dificultades. Estoy totalmente de acuerdo, pero fijaros que lo que está diciendo Juan es que los que están sacando el país adelante es la sociedad, es el pueblo, son los ciudadanos, no los gobernantes. O sea, yo creo que hay una brecha muy clara entre unos gobernantes incompetentes, algunos de ellos traidores, como el caso de Zapatero cuando negoció a través del Partido Socialista de Euskadi con ETA, etcétera, etcétera, desastrosos económicamente, etcétera. Los gobernantes catalanes, sin embargo, la sociedad civil, los profesionales, los pequeños y medianos empresarios han dado un ejemplo. O sea, yo creo que aquí las víctimas, yo creo que sí, las víctimas son los héroes, pero al final, o sea, la clase gobernante en líneas generales en los últimos años ha sido muy mala. Ha sido una clase gobernante para esconder. En los gobernantes, Alfonso, hay gente buena, mala, irregular, igual que entre los empresarios, que entre los periodistas, que entre los comerciantes y que entre cualquier otro estamento social. Hay de todo. Los gobernantes son una emanación de la sociedad, ni mejores ni peores. No, yo creo que no, porque han pasado por un filtro que se llama partido político, y los partidos políticos son unas máquinas, unas maquinarias cerradas, muchas de ellas antidemocráticas, llenas de, bueno, donde los ideales son triturados por los intereses. O sea, los partidos políticos, al final, en líneas generales, lo que han producido es una serie de personajes bastante indeseables. También han producido personajes maravillosos. Pocos. Creo que los partidos pocos. Creo que los partidos son desafortunadamente máquinas de generar también incompetentes, ¿no? Y gente que básicamente lo que
crece y en lo que progresa es en una obediencia, digamos, ¿no? En una disciplina malentendida, porque es una disciplina no basada en la lealtad, ¿no? Sino en la obediencia ciega, ¿no? Y muchas veces, la pelota, pues, no te olvides de la pues pelota, que es a cambio pues, de determinados privilegios, de determinado estatus, eso está claro. También creo que seguramente todos los estamentos sociales y cada uno de nosotros, ¿no? En su pequeña medida tiene su parte de responsabilidad en lo que ha podido ocurrir, ¿no? Yo, por ejemplo, yo lamento no haberme puesto las pilas antes en esto que está pasando en Cataluña, ¿no? Yo me junté con el resto de mis colegas de Societat Civil Catalana, comenzamos a reunirnos en el salón de un hotel y comenzamos a tirar adelante este proyecto, pero muchísimas veces me he lamentado pues de haberme dedicado a mis cosas, ¿no? A mi vida, etcétera, y de haberme desentendido. Entonces, en fin, puede parecer un poquito ingenua, un poco naif esta posición, ¿no? Pero en esta breve experiencia que tengo, pues me ha dado muchísima confianza en el poder, digamos, de la sociedad civil, ¿no? Juan, a propósito. De unos señores que se organizan y que y que comienzan a trabajar y que consiguen cosas, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. No podemos dejar... yo siempre utilizo el mismo ejemplo, es como si tú no acudes nunca a las reuniones de vecinos, no te preocupas de abrir las cartas que te envía la comunidad y después te das cuenta de que ha habido un señor que era el que llevaba la comunidad, que se ha llevado la caja y además te ha pintado la fachada de amarillo, ¿no? Lo que Entonces, haces... bueno, a usted le han pintado la fachada de amarillo y se han llevado la caja. Es verdad, usted no es el ladrón, usted no es el responsable, pero quizás usted podría haber participado un poco más activamente. Quizás nos falte una sociedad civil muchísimo más participativa, mucho más responsable y muchísimo más implicada, ¿no? Lo que tú haces ahora lo puedes hacer gracias al tiempo que te dedicaste a otra cosa. Si no, no lo podrías hacer. Sí, claro, eso es verdad. Es que pero si todos nos dedicamos siempre a la política, desde luego, en el fondo no podemos hacer política porque entonces somos lo que decías tú hace un instante. una cosa Claro, endogámica. la política tiene que ser de entrada y de salida, tiene que ser un tiempo. Estamos de acuerdísimo. Pero es que casi nunca es de salida, fijaros que casi nunca es de salida. Seguramente tiene que haber una mezcla. Yo entiendo que pueda haber gente, un porcentaje, que sé yo, el 20, el 30%, que se tengan que dedicar a esto desde jóvenes, me parece muy bien. Lo que no puede ser es que el 100% de la cúpula de un partido político o de un gobierno, una comunidad autónoma, se haya dedicado toda su vida a la política, ¿no? Tampoco me vale el activista, ¿no? Que tenemos hoy en día en el gobierno de Barcelona o en el gobierno de la Ciudad de Madrid, ¿no? No me vale este activista, que es otra forma de hacer política. Bueno, tampoco se podría llamar activismo lo que hacen esas señoras. Juan, me van a reñir. Sí, es que entre trabajar y ser ocupa y allí... A mí me riñen mucho, siempre que terminamos estos encuentros, al salir todas estas personas que están aquí me riñen mucho, con mucha razón, porque me pasan muchísimas preguntas y nunca hay tiempo de... Juan, una pregunta que hace alguien de la sala que no ha puesto su nombre. Datos para apoyar a Sociedad Civil Catalana, que no es un partido, que es un grupo de ciudadanos que está defendiendo las ideas que tú has expuesto aquí en Cataluña. ¿Dónde se pueden dirigir? ¿Qué pueden hacer? ¿Una web? ¿Un algo? Aprovecha. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. A ver, yo no recuerdo evidentemente el número de nuestra cuenta corriente, pero cualquiera... Pero quizá una web sí la puede recordar. Una pregunta crítica, sin duda. Es una pregunta difícil, crítica, que cuesta responder. Exacto. Cualquiera que entre en nuestra página web, que es Societat Civil Catalana, con T. Societatcivilcatalana.cat, CAT. Allí encontrará un apartado donde se dice contribuye, hay otro apartado donde se dice donaciones. Esa donación puede ser puntual, puede la persona que entre ahí convertirse en contribuyente, digamos, periódico. Cada vez estamos recibiendo más contribuciones, afortunadamente. También tenemos cada vez más trabajo y más gastos, ¿verdad? Vivimos un poquito con un horizonte temporal muy corto. No sabemos si a partir de enero o febrero vamos a poder continuar con nuestra actividad. No nos sobra el dinero en absoluto. Por tanto, si cualquier persona que nos esté oyendo tuviera la bondad, digamos, de entrar y de contribuir, se lo agradeceríamos enormemente. Tú sabes que en Hazte Oír no está prohibido por estatutos recibir subvenciones públicas, recibir subvenciones de empresas. No tenemos publicidad, solo dependemos de las aportaciones que personas como tú quieren hacer, cuando lo juzgan conveniente, a las campañas que hacemos. Y eso garantiza nuestra libertad. Ese es el planteamiento de Sociedad Civil Catalana y
Y como desde aquí creemos en la sociedad civil, pues queremos apoyar a grupos como Sociedad Civil Catalana y como tantos otros. O sea que te invito a entrar en www.societatcivilcatalana.cat. Muchas gracias. Hay otra pregunta recurrente en todos los encuentros, en todas las tertulias que hicimos la temporada pasada, y que no siempre, creo que nunca he conseguido darle paso, y me comprometo con esta persona y con todas las que han hecho esta pregunta en todos los programas que hemos hecho, a que la próxima vez hablaremos de... La pregunta iba dirigida a ti en este caso. ¿No crees que las autonomías... ¿Crees que las autonomías deberían mantenerse? ¿Crees que habría que acabar con ellas? Hablaremos en un próximo programa, me comprometo a ello, de las autonomías, Perdón, yo he nombrado las autonosuyas de Vizcaíno casi. Con el farfullo maravilloso es que una hablaban pista. en la sierra, ¿te acuerdas? Sí, sí, Madrid sí. para la sierra para los serranos, Madrid sierra para para los marranos. Pues Era hablaremos uno de los de las autonomías en próximos encuentros. Yo quiero agradecer a todas las personas que han hecho tantas preguntas, que nos han estado siguiendo, que están aquí y que ahora me van a reñir con toda la razón. Por favor, tengan piedad, sean benévolos. Quiero agradeceros a vosotros también, los que habéis estado al otro lado. Quiero recordar que la derecha también se manifiesta. Salvador, te invito el próximo día 15 de noviembre. Hablaremos en el próximo encuentro de la manifestación que le vamos a dedicar al Tribunal Constitucional, que lleva ¿cuántos años tocándose la nariz con la resolución del aborto? 5. El Tribunal Constitucional es un órgano político, como tal está recogido en la Constitución y hace lo que le mandan. O sea, el Tribunal Constitucional se pronuncia cuando le dicen que se pronuncie, cuando le dicen que no se pronuncie, no se pronuncia. O sea, que si no se ha pronunciado, no es porque se toque en la nariz. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Este año iremos a manifestarnos en la Marcha por la Vida, en la séptima o sexta, ¿cuál es? Sexta Marcha por la Vida frente al Tribunal Constitucional. Le doy las gracias a las personas que han venido de tan lejos, de Barcelona, a las personas que habéis venido de Madrid, a las personas que habéis venido de la redacción de Actual. Volveremos en 15 días. Gracias, buenas noches. Hasta la semana que viene.